buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar Mastermind. Hoy es domingo 4 de diciembre, tenemos nuestro webinar número 106. Vamos a dar un par de minutos para que se vayan conectando todos por Zoom. Bienvenidos. Y en un momentito por redes sociales. ¿Me confirmas, Manuel, cuando ya estemos en vivo en redes sociales, por favor? Y pues bienvenidos aquí. Siempre digo que los primeros 50 personas que van entrando aquí en Zoom a las 8 en punto de la mañana en los domingos, les deberemos de dar un premio. Hay que ir apuntando a los que están temprano en domingo. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado especial. Ahora lo voy a presentar en cuanto ya estemos conectados en redes. Y como les decía, este es el webinar 106 y forma parte de este tándem de webinars que organizamos por primera vez en 2 domingos consecutivos. El domingo pasado, en el webinar 105 y en este, sobre el tema Adiós a tu jefe, y hemos tomado aquí prestado el lema de nuestro entrevistado de hoy, Héctor Sosa. El domingo pasado tuvimos el testimonio de Manuel Morales y Juan Boada, que están aquí los dos, testimonio personal sobre ese proceso, ese salto del adiós a tu jefe. Y hoy tenemos al mismo Héctor Sosa, fundador de este blog y de este movimiento que muchos de nosotros hemos seguido desde hace muchos años. Muy bien, creo que tenemos un pequeño problema técnico. Antes de presentarles, quiero asegurarme que sí estamos. Manuel, ¿me dices? Manuel no está por aquí, déjame ver si puedo hacerlo yo, porque la grabación que cuenta es la que queda ahí en redes. Déjame ver que algo ocurrió entonces. Pues una disculpa, tenemos aquí ya 52 personas en Zoom. Manuel, ¿me dices? Desde aquí yo creo que no puedo transmitir. Listo. Bien, muy bien. Pues bienvenidos a todos. Ya estamos en redes sociales en vivo. Mi nombre es Pablo Mateos, vive de las rentas y coordino este webinar. Hoy estamos en el webinar 106, Adiós a tu jefe, parte 2, con Héctor Sosa, el fundador de este movimiento Adiós a tu jefe, y es el segundo webinar, este tándem de webinars de 2 domingos consecutivos. El pasado, el 105, tuvimos el testimonio de Manuel Morales y Juan Boada con este paso, este salto de dar el adiós a tu jefe, y hoy entrevistamos a Héctor Sosa, que es el fundador de este movimiento y el que nos puso a pensar sobre este proceso del que vamos a hablar hoy. Pues bienvenidos a todos. Por aquí ya está Héctor Sosa, Manuel Morales, Juan y Manuel Zambrano y Jonathan Salazar del equipo de Vive de las Rentas. Buenos días a todos, bienvenidos. Hola, buenos días a todos y pues vamos a darle. Tenemos aquí el placer de tener a Héctor. Muy Un bien. placer estar aquí también, muchas gracias y va a ser un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación a todo el equipo de Vive de las Rentas. Pues muchas gracias, Héctor, especialmente dobles por aceptar esta invitación en vivo y en directo un domingo a las 8 de la mañana. Nos decía Héctor que no había tenido este tipo de invitación tan temprano, un día de festivo, pero le estaba comentando aquí antes de que nos conectáramos que eso también ha funcionado muy bien como un filtro del tipo de personas y de inversionistas que tienen ese compromiso de entrar los domingos temprano, y algunos de ustedes ya están por aquí. Salúdenos, por favor, por el chat. Miriam Calvillo, algunos de los asiduos, Alex Horta, José García, Salvador Ayala, buenos días a todos. Y esto es una parte de un compromiso, ¿no? Ya sé que lo pueden ver grabado después, pero entrar aquí en vivo, hacer preguntas en el chat, seguir como el vivo en directo, ¿no? Yo no soy un seguidor del fútbol para nada, pero entiendo que pues no es lo mismo ver en vivo algo que no sabes cómo, para dónde va a ir, que ya sabe el resultado después, ¿no? Entonces, por eso estamos en estos webinars. Y bueno, pues entramos a presentar a nuestro invitado de hoy, a Héctor Sosa. Y yo, en primer lugar, quiero pues agradecer a Héctor, que me lo estoy haciendo, pero personalmente, cuando yo empecé con esta inquietud, ¿no? De qué iba a ser a futuro. Ya muchos de los que están aquí conocen el caso pues el de Manuel y Juan, que estuvieron la semana pasada compartiéndolo, el mío, que lo he compartido muchas veces por ahí en videos.
Yo cumplí 45 años, hace 5, ahora tengo 50. Eso más o menos fue hace 5 cuando empecé a decir, bueno, ¿qué va a pasar con la jubilación? Yo trabajaba en el mundo académico, universitario, y veía los plenos de profesores a mis compañeros con 75, 80 años que no se podían jubilar. Y porque la pensión oficial, digamos, es una parte pequeña de tu salario oficial, y como hay una serie de complementos y de cosas que no están en la nómina, pues esa dependencia de la nómina te hace que tu futuro sea incierto, ¿no? Y entonces empecé a buscar, a mí me había interesado el tema de inversiones inmobiliarias, pero bueno, pues leí a Kiyosaki, me cambió mucho la vida, empecé a buscar qué había en español, ¿no? Aunque pues sigo bien, digo, entiendo y hablo bien inglés, y gracias a eso he podido acceder a muchísimos contenidos y libros, que esto es algo que también Héctor ha recomendado mucho en su podcast, leer directamente en inglés. Pero yo quería ver qué había en México y en Latinoamérica para aplicarlo aquí con los inmuebles, etc. Entonces empecé a buscar en español, y lo primero que encontré fue el blog de Héctor Sosa, Adiós a tu jefe. Me encantó el tema, ¿no? Y el lema resumía muy bien ese proceso. Y fue una inspiración para mí, pero para muchos de nosotros. Y entonces por eso es un honor tenerle aquí, porque te consideramos como el instigador, el primero que nos puso en ese camino, un poco como Kiyosaki, pero en español. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, por la introducción. Y sí, bueno, realmente, como bien indicas, Adiós a tu jefe comenzó en un momento en el que no había casi nada o muy poca información sobre este tema de generar ingresos adicionales, sobre ya sea en negocios online o en inversiones, para poder generar una fuente de ingreso o múltiples fuentes de ingreso adicionales a la que tienes, ¿no? Y eventualmente eso te permita ya sea renunciar a tu empleo actual o simplemente tener una libertad financiera, ¿no? Que es al final el objetivo que muchos estamos persiguiendo o hemos perseguido durante bastante tiempo. Y eso, te estoy hablando de 2014, ¿no? Ya va a cumplir, bueno, ya cumplió más bien 8 años, y pues ha sido una experiencia maravillosa poder tocar vidas, ¿no? A través del contenido. Primero en ese formato de blog, después en YouTube, en podcast, a través de libros que he publicado en Amazon, también en los grupos que tenemos en Facebook o en Telegram, y el podcast más recientemente, pues también nos ha dado la oportunidad, ¿no? De ir alcanzando más personas. Eventualmente, pues la comunidad fue creciendo poco a poco de manera orgánica. Como bien indicas, pues así como tú, pues llegaron muchas otras personas también que se fueron sumando, y entre todos hemos ido aportando, ¿no? Realmente no considero que esto sea solamente algo personal, ¿no? Al final es un conjunto pues de mentes, ¿no? Que están en el mismo camino. Yo me considero como una persona más que va junto con ustedes, y pues tengo el placer y el honor también de poder pues liderar, ¿no? Esta comunidad de Adiós a tu jefe. Y pues es la gran satisfacción, ¿no? Para mí, poder compartir información, poder compartir eh, pues contenidos de calidad que le ayuden a la gente, como bien dices, por lo menos a sembrarle la semillita, ¿no? La cosquilla de qué poder, o sea, que hay otras cosas, ¿no? No, más allá del empleo tradicional, y que hay otros caminos que son viables gracias al Internet actualmente. Yo me enfoco mucho en cosas que son online, pero pues como ustedes también, manejan, por ejemplo, el tema inmobiliario de manera muy padre. Pienso que pues es también otro camino, ¿no? Que mucha gente puede ir tomando. Y así como eso, pues hay infinidad, ¿no? Yo solamente trato pues de compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Y en el camino, pues he tenido el honor de conocer gente pues valiosísima, ¿no? En distintos ramos, y como en este caso, ¿no? Que me hacen el honor de invitarme, que pues de alguna otra manera no hubiera sido posible. O sea, si yo no hubiera iniciado esa comunidad, pues nunca nos hubiéramos conocido. Entonces, para mí es una bendición también, y pues trato pues de honrar, ¿no? Ese compromiso, ese privilegio, generando contenidos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos estado creando cursos en línea gratuitos que
que la gente pues ha recibido bastante bien y son totalmente gratis, o sea, no tienen costo de inscripción ni nada y son cursos bastante completos desde mi punto de vista para, pues, por ejemplo, el tema de inversiones, otro en el tema de mindset o de mentalidad, que yo creo que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, y también en el tema de criptomonedas, ¿no? Que me parece también fascinante, pero hay que saber a qué le estás entrando, claro, por la alta volatilidad y por todo lo que implica, ¿no? Ese ecosistema. Entonces, esos 3 cursos, por ejemplo, pues están totalmente gratis allí en el blog, en adiosatujefe.com. Y pues por ahí preguntaban en los comentarios cuál es el grupo de Telegram, etcétera. También ahí pueden encontrarlo en adiosatujefe.com. Vienen todos los enlaces a las redes sociales o a los cursos en línea, a los libros, etcétera, ¿no? Para pues distraernos tanto con esos enlaces, ¿no? Y simplemente pueden ir a adiosatujefe.com y ahí pueden irse, incluso pueden irse a toda la historia del blog, ¿no? Son cientos de artículos que he escrito a lo largo de los años y pues siempre encaminados a cómo generar ingresos adicionales y todo este tema de mentalidad por otro lado que te ayuda o que te puede ayudar a encontrar tu camino y a lograr tu libertad financiera eventualmente, ¿no? Perfecto, Héctor, por muy buena introducción. Muchísimas gracias. Y yo creo que ahí has reflejado claramente esto que te caracteriza, que es, pues además eres una persona que comparte, muy generosa y que consideras que esto es un movimiento que hacemos muchos entre todos, ¿no? Esta parte como muy horizontal que ha caracterizado pues tu blog y tu movimiento, al igual que este grupo en el que estamos nosotros, Mastermind, y esta parte del trabajo sobre el mindset, sobre la mentalidad, que es muy importante y que a veces nos clavamos demasiado en la parte técnica, ¿no? En nuestro caso de bienes raíces o de inversiones en bolsa o el comercio electrónico, etcétera, o los comos, pero nos olvidamos de trabajar de los porqués o sentimos que eso no es tan importante y de esto también vamos a hablar hoy, pero bueno, ahí nos diste unas buenas pinceladas. Pues antes de entrar ya ahora a profundidad en harina, voy a saludar aquí a muchos de los que nos saludan por el chat. Y hay algunos que nos han dicho desde dónde se conectan. Por ahí tenemos a alguien desde Montreal, siempre hay gente desde distintos rincones del mundo. Algún día hemos tenido alguien desde Canadá y alguien desde Tierra de Fuego. Entonces, en general, estamos en todo el continente. Y por aquí hay algunas preguntas, pero bueno, vayan haciendo sus preguntas, las vamos a ir organizando. Y para empezar, bueno, creo que ya todos los que están aquí conocen Adiós a tu Jefe, el movimiento, el blog, y tiene todo esto que ya comentó Héctor, el podcast, los cursos, los libros. También los libros los hemos puesto por ahí en la página que teníamos de mastermindmex.com. Pero hoy quería empezar por aquí. Algunos están preguntando, cuando dio Héctor a su jefe, si les parece, vamos a hablar un poquito de la experiencia personal de Héctor y después de todo esto que ha aprendido Héctor y que enseña y comparte muy generosamente para todos, más allá de su caso. Pero en primer lugar, me encanta, Héctor, que tú comenzaste en 2014 el blog como una especie de diario, ¿no? Como para hacer reflexiones personales. Yo creo que esa fue la experiencia también de los blogs de esa época, de principios de los 2000, ir compartiendo como querido diario, ¿no? Y bueno, me encanta el lema, lo adoptaste desde el principio, o sea, ya tenías ese objetivo de dejar tu trabajo asalariado, trabajabas en un banco, me parece. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos comienzos y tu proceso personal. Claro, claro. Mira, pues yéndome un poquito atrás en el tiempo nada más, pues yo estudié una carrera universitaria, como normalmente ocurre, ¿no? Con las personas que tienen la oportunidad de seguir estudiando. Yo elegí una ingeniería industrial, pues todo normal. Unos 2 añitos antes de terminar la carrera comencé a trabajar, primero haciendo mi servicio social, luego ya de manera, digamos, ya formal, tiempo completo. Me gradué y todo, comencé a trabajar y desde entonces, estamos hablando de 2000, más o menos 2003, 2004 que comencé a trabajar, ¿no? Y pues pasaron los años, yo estaba muy contento siendo empleado,
la verdad, en los primeros años, los primeros 8 años, yo pienso, sí, entre 5 y 8 años, me la pasé muy bien, porque me sentía realizado, estaba haciendo lo que me gustaba, pues podía aprender de otras personas de más experiencia, y también aplicar lo que yo había estudiado. O sea, básicamente, pues lo que me habían dicho toda la vida, ¿no? Que tenía que hacer. Entonces, pues hasta ahí todo perfecto. Ya, como comentabas, Pablo, pues llega un punto en el que te empiezas a dar cuenta que si sigues por ese camino, no te vas a poder jubilar como tú quieres, ¿no? Con un ingreso como que te permita mantener tu nivel de vida o no tener ninguna preocupación económica, ya no digamos ser millonario, ¿no? Sino simplemente no tener problemas económicos, ¿no? Y poderte ir de viaje cuando quieras con tu familia o si tienes algún imprevisto, poderlo enfrentar sin problema. Ese tipo de cosas en tu tercera edad y más allá, ¿no? Entonces me di cuenta que no iba por ahí, o sea, y yo veía a los que eran los jefes de mis jefes, gente ya pues de 60 para arriba y que tenían mucho estrés porque pues básicamente se pasaban el día tratando pues, de mantener su trabajo, ¿no? O sea, no era tanto el aportar valor, no era tanto el realmente generar pues un cambio o tener un impacto, más ya no les importaba básicamente eso, ¿no? En el 80% de su tiempo yo pienso era simplemente cómo justificar su empleo, ¿no? Y cómo mantenerse ahí. Y pues la verdad dije, no, yo no quiero estar en esa situación, no me gustan esos juegos políticos de corporativo, me da mucha flojera, siempre me dio mucha flojera. Entonces, pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque pues la verdad es que, digo, no tenían familia, no tenía hijos en ese entonces. Entonces, bien pude haber dicho, pues ya me voy y ya, ¿no? No pasa nada y a ver cómo maruchan y no pasa nada, unos 6 meses y ya vemos qué hacemos. Pero pues dije, no, ¿por qué me voy a salir, no? O sea, no tendría yo por qué dejar de generar ingresos, ¿no? Y me puse a investigar en internet y como bien dices, Pablo, pues mucho contenido, o si no es que todo estaba en inglés, ¿no? Afortunadamente yo también puedo comprender ese idioma sin problema, entonces empecé a comprar libros, te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Hace unos 12, 13 años comencé a comprar libros de negocios, sobre todo pues, que como bien dices, puede ser que ahora son libros clásicos, por ejemplo, el de Tim Ferriss, de la semana laboral de 4 horas, que Cuatro ahora todos horas. están en español, ¿no? Todos esos ya están en español, pero en ese entonces no. Entonces me los chuté en inglés eh, y fui aprendiendo, ¿no? Y dije, bueno, me di cuenta que había la posibilidad de generar ingresos en Internet de manera paralela, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a intentarlo y pasaron los años. Yo seguía leyendo, seguía aprendiendo y seguía intentando hasta más o menos que en 2014 que les decía, me sentí con la suficiente pues confianza como para poder crear una página web, empezar a compartir mis experiencias, porque yo ya estaba generando poquitos ingresos con distintas cosas que ya estaba haciendo y mi plan pues era dejar el empleo tradicional para ese entonces ya llevaba más de 10 años en esa empresa, cuando pues más o menos llegara como a la mitad de mi sueldo, ¿no? O sea, cuando esos proyectos laterales me dieran como para el 50% o representaran el 50% de mi sueldo, pues ya le iba a decir adiós a mi jefe, ¿no? Y pues por eso también el nombre del blog, ¿no? Porque ese era lo que estaba en ese entonces, ¿no? Yo estaba pensando cómo decirle adiós a mi jefe y pues dije, vamos a compartir las experiencias y pues con un poco de suerte quizá también incluso me permita generar ingresos este blog, ¿no? Pero en realidad no era la idea al principio. Durante 2 años yo creo no generó un centavo, pero bueno, me ayudó mucho a, como tú dices, ir plasmando ahí mis experiencias, ¿no? Y en ese proceso pues de ir compartiendo, pues vas aprendiendo también y vas conectando con otras personas, etcétera. Y pues ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Es un privilegio. Pues ya llega un punto en el que dices, bueno, este, ya llegué a esa meta, incluso ya estaba ganando lo mismo como con esos proyectos que como empleado. Y y aún así no me decidía, ¿no? Sí, eso es bien natural, bien normal que he visto. Pensé que me había pasado nada más a mí, pero ya después de varios años me he dado cuenta que le pasa a casi todos los que están en esa situación. Y ahí, Héctor, déjame pararte un momentito. Qué interesante. Yo primero te habías puesto el objetivo de cuando tuvieras el 50% de los ingresos, perdón, los ingresos pasivos fueran el 50% de lo que ganabas como asalariado.
dejar el trabajo. ¿Por qué ese 50% y no el 100%, ¿no? A lo mejor en nuestra mente dices, bueno, cuando gané lo mismo, era para darte, o porque ibas a comer Maruchan y dices, bueno, puedo vivir con menos, ya no tengo que ir con trajes o ya no tengo los mismos gastos. Pues que yo veía muy lejos, o sea, en mi mentalidad ese entonces yo veía muy complicado poder sustituir mi sueldo de 10 años de empleado con más de 13 años, 14 años de experiencia, con de un trabajo, pues, digamos, considerado bueno, o sea, con un ingreso alto, ¿no? Digo, no era tampoco una cosa escandalosa, pero aún el día de hoy es un sueldo muy bueno, ¿no? Que yo creo que más del 95% de la población quisiera tener. Entonces, yo veía muy lejano, muy difícil poder sustituir al 100% ese sueldo, ¿no? Porque pues no lograba todavía llegar a generar ingresos de manera consistente y alta. Pero por eso fue el 50, ¿no? Porque dije, si lo pongo al 100 no lo voy a lograr, me va a tardar O 5 sea, años, ¿no? ajá. O sea, el razonamiento era, cuando ya esté al 50, dejo mi trabajo y voy a tener mucho más tiempo para poder llevar eso al Ajá, 100, ¿no? exacto. O A más. duplicarlo, a triplicarlo en unos meses, Claro. ¿no? Y Y sí, de hecho era, así fue, ujú. ¿no? Más o menos. Pero llegué al 100 y pues ni ahí, ni Y así no me dio. dejaba, no saltabas. Y, y era en comercio electrónico, ¿verdad? Principalmente, inicialmente tu ingreso pasivo. Así pues yo considero un ingreso semipasivo, porque Sí, en no tan realidad, pues pasivo, sí, claro. Sí. sí necesitas estar ahí al pendiente, estar generando, pues, bueno, creando o ya sean nuevos productos o resurtiendo los que ya tienes. Para los que no saben, bueno, yo comencé a vender en Amazon en 2015, estamos hablando ya casi 8 años, y pues eso fue justamente lo que me permitió generar ingresos mayores a mi sueldo en un tiempo mucho más rápido de lo que yo me hubiera imaginado, ¿no? O sea, en 6 meses ya había generado ese ingreso. Entonces, pues fue digamos que le pegué ahí, ¿no? A una mina de oro de manera muy, pues, casual, ¿no? O sea, fue realmente casual porque yo no tenía yo en mente eso, no me había dado cuenta que podía vender en Amazon, o sea, no sabía yo que cualquier persona podía vender en Amazon incluso de otros países en Estados Unidos. O sea, yo viviendo en México podía vender en Estados Unidos, ¿no? Y que ahora ya muchos lo saben, pero en ese entonces, pues muy poca gente realmente lo sabía. Entonces, pues ahí fue, ¿no? Como le pegué ahí al gordo, como dicen, y desde entonces, pues ya estoy dedicado a generar ingresos online y a crear contenidos en la comunidad, ¿no? De Adiós a tu jefe. Básicamente así fue como pasó todo ese proceso y cuando decidí dar el paso, eh, pues no fue nada fácil, a pesar de todo eso que les digo, ¿no? Entonces, por eso entiendo mucho a la gente, lo entiendo perfectamente de cómo les cuesta, ¿no? Y cómo, pues todos los miedos, todas nuestras inseguridades salen a relucir en ese momento y también es un golpe al ego, es un golpe a nuestra autoestima, porque pues en toda la vida nos dijeron que teníamos que llevar una carrera profesional y un desarrollo y una proyección y hacer lo que estudiaste y todo, un trabajo estable, todo ese rollo, pero pues la verdad es que ese es el camino más inseguro, ¿no? Ya viéndolo en retrospectiva, es el camino más peligroso, porque pues ahora pues ya cualquier momento te pueden dar las gracias. Digo, siempre ha ocurrido, pero ahora es cada vez más común que te digan pues hasta aquí, de la noche a la mañana, y pues ahí nos vemos, ¿no? Y si no tienes otra fuente de ingresos, pues está bien complicado, ¿no? Es una situación muy riesgosa, tanto para ti como para tu familia, ¿no? Y tus finanzas personales. Muy bien. Y en ese punto decías, bueno, tu objetivo era el 50% de tus ingresos, ya tuviste el 100, no dabas el salto. ¿Qué pasaba por tu mente ahí? No sé si, digo, nos puedes compartir. Yo me imagino que puedes pensar, bueno, esto de Amazon va a ser una moda pasajera, me voy a convertir en un tendero, ¿no? Es como un changarro que se va a evaporar, no es algo serio. O sea, por qué no dabas el salto? No, imagínense que estaba, o sea, 3 de la mañana, así acostado en la cama y pensando, ¿no? O sea, no podía dormir. Justo antes de renunciar, como de mi plan de renunciar, pedí vacaciones, ¿no? Como para pensármela, unas 2 semanas que tenía ahí pendientes desde ese tiempo y no podía dormir, o sea, estaba así como, pues, preocupado entre comillas, pero más bien como esa incertidumbre, ¿no? Es lo que yo creo que más te puede pegar, porque aunque yo en el fondo sabía que era la decisión correcta,
esa incertidumbre realmente era lo que me hacía dudar, ¿no? Y no tanto lo que dijera la gente, sino en la incertidumbre de que si iba a tener éxito o si iba a poder seguir generando ingresos por mi cuenta. Es como soltarte, ¿no? De quitarle las llantitas a la bici y dices, y sí puedo, y sí voy a poder, ¿no? ¿Qué tal si me caigo, ¿no? Los 3 pedaleadas me voy a caer y luego, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y Y me no hay voy a nadie raspar. para salvarme ahí. Sí. Sí, ese tipo Veo de a cosas, ¿no? Emanuel, sí, veo a Emanuel aquí asintiendo y Juan Sí, también, ¿no? Y en Emanuel, ¿no? La semana pasada veíamos que, digo, cuando ya estás fuera lo ves más claro, ¿no? Pero cuando estás ahí dentro es un poquito como esa esclavitud de la nómina, porque Emanuel además, en la empresa donde estabas, Emanuel, ya no te pagaban, ¿no? Yo te decía, pues ya, ¿qué más necesitas? O sea, si encima te pagan mal. sí, ¿Y me por qué pagaban sigues a ahí, todo. no? Porque sí, Sí, Pablo. es como el perro ese que le quitan la correa y sigue al lado del amo, ¿no? No se escapa o alguien al que lo maltratan. Sí. Sí, realmente es así medio complicado, ¿no? Es una parte mental así medio complicada. Inclusive yo recuerdo todavía la primera vez que decidí renunciar, inclusive hasta lloré, dije, es que estoy seguro que lo que estoy haciendo está bien. O sea, me estoy identificando mucho con lo que está platicando Héctor, ¿no? Porque creo que es un proceso mental medio complicado al principio, ¿no? Aún cuando tienes retrasos en pagos o cosas de eso, o sea, al principio es un proceso mental que tienes que pasar, ¿no? Y te quería hacer una pregunta, Héctor. No sé si cuando tú decidiste o pensaste ya hacer algo por tu cuenta, antes de generar ingresos, llegaste a pensar a salirte primero de tu trabajo. No sé si por ahí te cruzó en tu mente. Pues no, la verdad es que no, nunca me pasó, o sea, no lo vi como una opción el soltar el empleo y luego ver qué hacer, ¿no? Porque yo decía, pues, ¿por qué me voy a poner en una situación así sin necesidad? O sea, nadie me estaba corriendo de mi trabajo, a mí sí me estaban pagando puntualmente, ¿no? Mis quincenas, incluso me acaban de subir el sueldo no hacía mucho tiempo, o sea, durante mi carrera profesional, ¿no? Entre comillas, profesional en una carrera normal de empleado, tuve como 5 o 6 aumentos de sueldo durante esos 10 años. O sea, no me iba mal. La verdad es que me sentía valorado, me sentía bien ahí. Pero lo que no me llenaba era la actividad y pues la idea que yo ya tenía sembrada por todos los libros que me había comprado y leído, que había otros caminos y que yo estaba siendo subutilizado, ¿no? O sea, estaba haciendo cosas haz de cuenta, como ocupando el 1% de mi capacidad, ¿no? Aunque cumplía con la chamba y todo, pero pues no estaba dando todo lo que yo podía dar, ¿no? Y yo me sentía incluso como mal conmigo mismo porque sabía que podía hacer más cosas y no las hacía, ¿no? Entonces, era más bien eso, ese motor interno, ¿no? Pues yo creo que puedo hacer otras cosas, puedo impactar más vidas, puedo ser más feliz, ¿no? Y puedo vivir bajo mis propios términos sin necesidad de estar yendo a una oficina, ¿no? Y ese yo creo que es un motor suficientemente grande, ¿no? Para poderte impulsar. Y se fue dando, ¿no? Por ejemplo, una vez yo ya tenía unas vacaciones ya pues autorizadas, programadas, ya había pagado los aviones, los hoteles con mi esposa, con mi mamá, con mi suegra. No teníamos hijos en ese entonces todavía, pero ya estaba todo armado, ¿no? Y justamente un día antes me dicen, no, pues no te puedes ir. Y así, pero ¿por qué no? Pues porque el jefe de tu jefe dijo que no puedes ir, ¿no? Y ya, se canceló todo. Entonces, y esa impotencia, ¿no? De no tener realmente el control de tu vida a ese nivel, fue lo que también ya dije, bueno, yo, ¿sabes qué? Esto no me va a volver a pasar, ¿no? Ya estuvo, no hay la necesidad y voy a ver cómo le hago, pero me voy a poder ir de vacaciones cuando yo quiera, donde quiera, ¿no? O sea, ya se acabó esto, por favor, esto no es vida. Y sí, pero sí, así fue, ¿no? Y también, digo, antes de terminar con esta parte del paso, algo que yo creo que fue lo que ya me dio como el empujón final, ¿no? Que te decía, ya estaba en esa fase, ya estaba pues ya genero lo mismo o más por mi cuenta que como empleado, pero no lo hacías, duré como unos 2 meses así. Lamentablemente fallece un amigo mío que yo conocía en ese empleo y que había sido despedido un año antes. O sea, de hecho, yo estaba con él cuando lo despidieron, le hablaron por teléfono y le dijeron, pues te habla el jefe, ¿no? Y se salió porque éramos vecinos de cubículo, ¿no? Entonces yo vi que se salió
y regresa y pues, o sea, el shock, o sea, verlo así en vivo, ¿no? O sea, es una cosa que te lo cuenten, ¿no? Pero verlo así frente a ti, con ese rostro totalmente de pavor, ¿no? Y de incertidumbre y de coraje y de ira, frustración, todo a la vez, pues es algo para mí impresionante, fue impresionante, ¿no? Y de hecho por esas fechas yo estaba empezando lo del blog, ¿no? No tenía mucho tiempo. Y por cierto, esa persona fue a la primera que le mostré mi blog, ¿no? Le dije, mira, aquí de Godín, ¿no? O sea, de pláticas de Godines y cuates de años. Y le dije, mira, ¿cómo ves? Le puse así, adiós a tu jefe. Y nada, se ríe, dice, está chistoso, está bueno el nombre y le gustó, ¿no? Entonces, pues lo despidieron y después de un año me entero que le dio un infarto y falleció, ¿no? Entonces, o sea, sí fue un shock muy fuerte para mí y eso fue yo creo como ya lo último, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, ¿para qué le sigues aquí, no? Si la vida, pues, nadie la tiene comprada, no sabes cuántos años vas a vivir, ¿por qué estás todavía desperdiciando ahí el tiempo, no? Las horas de tu vida, pues ya estuvo, haz de cuenta como, siento como que él me dio el empujón, o sea, ya no te hagas, no, porque así me hablaba, ¿no? Nos hablábamos muy directo, ¿no? Sentí, o sea, casi sentí su empujón, ¿no? Entonces, tuvo que pasar algo así, ¿no? Para ya poder tomar acción en ese sentido, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Yo me resistía a dar el paso. Muy bien, pues ya, digo, ahí nos has dado algunas claves, ¿no? De esos detonantes, la pérdida de un amigo, el haber visto su proceso de despido, las vacaciones que te cancelaron, ¿no? O sea, ese sentir que, pues, el ritmo, tu agenda, ¿no? Está en manos de otros y que no tienes esa libertad y también, pues, que la vida es limitada y en tu caso, en ese momento no tenías hijos, pero en otros casos nuestros, también Juan nos compartía pues a qué quiere dedicar su tiempo, ¿no? Y porque pues te vas dando cuenta que la vida no es un poco limitada. A lo mejor cuando tienes 20 años nunca piensas en eso, ¿no? De hecho, yo a muchas personas que les digo, no, pues si estás aquí en nuestros cursos, ¿no? Tienes 25, pues está genial porque pues ya puedes, con poco que hagas, enseguida lo vas a multiplicar, ¿no? En cuanto a inversiones, etcétera. Y a otros les intento convencer, pero como que a los 20 no te encaja mucho eso de pensar a largo plazo, ¿no? Pensar en la vida, Sí, no. pero se pasa rápido. Pues muchísimas gracias, Héctor, por este testimonio. Yo sé que no es fácil pues, compartir esos pasos. Y no sé si Juan tengas alguna otra pregunta sobre ese momento de dar ese salto. Juan decía que cada vez que quería irse le ofrecían un coche nuevo en la empresa. Sí, me tocaba alguna cosa nueva o algún viaje o algún nuevo proyecto, entonces siempre se prolongaba la decisión. Y yo lo veo también como que una decisión muy difícil en lo que hablabas ahorita, Pablo, porque es un proceso que no se ve en la inmediatez. Es como quien fuma, que sabe que el cigarrillo mata, pero mata muy despacio. Entonces, tú te vas muriendo en pedacitos, ¿no? Como quien dice. Entonces, te mueres tan poquito que no te das cuenta que tú estás muriendo. Igual así es como yo veo el paso a dejar el trabajo, ¿no? Vas pensándolo de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero nunca te defines porque el paso es muy grande, ¿no? Hasta que te das cuenta que si dejas el trabajo mañana, en 3 meses, pues tienes que vender naranjas en un semáforo, porque no tienes cómo vivir, ¿verdad? A menos que hayas hecho el colchón o el paracaídas financiero hacia el futuro, ¿no? Sí, muy bien. Y ahí, Héctor, entiendo, bueno, pues ahora tú generabas esos ingresos en comercio electrónico, diste ese salto por fin, pero ahí también, bueno, porque te habías formado, hay un salto mental. Es decir, no estoy reemplazando un flujo que sale, obviamente, el trabajo asalariado, tenemos todos claros que sale de tu tiempo, ¿no? Intercambias tiempo por dinero y te pagan y es la misma cantidad. Si das el salto a un emprendimiento, pues bueno, ya no tienes un patrón, ya no tienes esa nómina,
pero puedes estar intercambiando tiempo por dinero, ¿no? Entonces tú además de generar ese flujo, empezaste a armar un sistema en el que dices, bueno, esta parte pues es bastante activa, ¿no? Aunque no tenga que estar ahí cuando mis clientes están comprando en Amazon, empezaste a desviar una parte de ese flujo a inversión, ¿no? Ahorro, inversión, para que ahí sí hubiera un flujo pasivo. Cuéntanos un poquito cómo fuiste montando ese andamiaje. Y ese es otro vuelo, ¿no? O sea, que el ingreso pasivo empieza a funcionar por sí solo. Es como un segundo salto que hay que dar ahí. Estás en mute, me parece, perdón. Ya, pero sí, Ya. Estaba viendo los comentarios también, perdón, de la gente. Muy, muy buenas preguntas también. Ahí, o sea, sí, o sea, justo parte de los ingresos que iba generando, o excedentes, mejor dicho, de esos ingresos, pues los fui invirtiendo, porque pues yo tenía también la mentalidad o claro, que para poder crecer tu patrimonio tienes que invertir, ¿no? Que no basta con ahorrar. Entonces estuve buscando, comencé a buscar pues distintas alternativas para invertir y afortunadamente también, por otro lado, yo no soy una persona que le guste despilfarrar el dinero ni nada de eso. O sea, yo vivo muy similar a como vivía hace 10 años, por ejemplo. O sea, no, mi estilo de vida pues, ha cambiado, pero no de manera como lo han hecho los ingresos, ¿no? O sea, no es de manera proporcional. Entonces tengo excedentes, o durante todos estos años he tenido excedentes que he invertido en distintos instrumentos financieros o en activos, y generan un flujo. Por ejemplo, el flujo efectivo que dices tú es cuando pues te paga rendimientos, ¿no? Cada mes, por ejemplo, hay gente que invierte, por ejemplo, en CETES, y le paga rendimientos cada mes, ¿no? Ese rendimiento es el flujo efectivo que llega, que es como un mini sueldo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Dependiendo del monto que tengas. Y por otro lado, pues están los activos o los instrumentos que tienen una ganancia de capital, es decir, que tú compras a un precio y cuando sube vendes ese activo y generas esa utilidad. Entonces, de los dos estilos he hecho inversiones. Yo las he dividido, por ejemplo, en el libro de inversiones que escribí hace ya 4 años, hablo principalmente en esas dos categorías, ¿no? Una es inversiones de renta fija y otra es inversiones de renta variable, porque dentro de esos dos grupos caen prácticamente todas las inversiones. Y ya de ahí empiezo a ver el detalle, ¿no? En fija, pues hablamos de CETES, hablamos de pagares bancarios, de SOFIPOS, etcétera. Deuda, básicamente, ¿no? Y por otro lado, ya en las de renta variable, pues ya entramos así, ahora sí a todo lo demás, que es, pues, desde la bolsa de valores, pasando por fintechs, criptomonedas, forex, pues, metales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues hay muchas opciones, ¿no? Cada quien sabrá, ¿no? En qué hacerlo, pero yo lo que he hecho es compartir también lo que voy aprendiendo y tratar de invertir en donde yo pienso que hay mayor potencial de utilidad a mediano y largo plazo, ¿no? Y es lo que he venido compartiendo. Entonces, en el camino, pues he tenido la oportunidad de conocer prácticamente todos los instrumentos de inversión que existen en México, y ahora de 2 años para acá, pues me he metido mucho más al tema cripto, a finanzas descentralizadas, y eso abre otro panorama, ¿no? Que para mí es revolucionario. Y tanto así que pues por eso hice otro curso gratuito que se llama Cripto, ¿no? Porque es un mundo, es un universo de cosas que la mayoría de la gente desconoce, y siento que estoy otra vez como cuando hace más de 10 años, casi nadie sabía que podías generar ingresos online y que podías tener negocios paralelos a tu empleo, ¿no? Ahorita siento que estamos en esa fase, pero con las finanzas descentralizadas, que es DeFi, básicamente se conocen en inglés, y abre otro panorama, abre un universo de oportunidades que pues mucha gente desconoce, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho. Y es en lo que me he enfocado, ¿no? En ese ecosistema. Por eso la gente que me sigue, pues sabe que ahorita ya, pues, de 2 años o más para acá, pues ya no he compartido información de inversiones, digamos, más tradicionales, ¿no? Porque estoy enfocado en ese ecosistema. Y con ese tienes, ¿no? Porque es muy grande, es muy, muy dinámico, es el más dinámico que existe. Entonces, es casi imposible mantenerte al día ahí en este momento. Claro, ¿no? Y además tú fuiste el primero en empezar a compartir. Yo me acuerdo cuando salieron las fintech en México,
y cómo empezar a generar esos ingresos constantes, aunque fueran chiquitos, y después has ido profundizando en estos nuevos instrumentos y cada vez hay más información. La verdad es que vivimos un momento muy importante con el acceso a estas herramientas, pero también la facilidad, ¿no? Antes invertir en bolsa era complicado, tenías que, digo, ya no me acuerdo cuál era el mínimo, pero un monto mínimo importante, tenías que hacer un contrato con una casa de bolsa, además te filtraban, ¿no? Y muchas veces era algo físico, ¿no? Tenías que ir ahí y te ponían 1000 pegas. Y desde hace unos años, pues desde 100 pesos, ¿no? Entonces, eso es importante porque si tú lo entiendes en chiquito, a mí me encanta en estos grupos, el grupo de Facebook de Héctor, por cierto, de Adiós a tu jefe, también es muy activo, muy interesante, ¿no? Entra gente por primera vez, ¿no? Que dice, incluso a veces entran gente así como, tengo 16 años y ahorré 1500 pesos, ¿qué hago con ello, no? Entonces, si lo entiendes en a esa escala, pues yo lo hago con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor tiene una cuenta en CETES Niños, que también lo aprendí pues de tu blog y otros parecidos, ¿no? Y entonces tiene ahí como 7,000 pesos ya ahorrados y le producen 700 pesos al año, ¿no? Entonces digo, mira, ¿qué puedes comprar con 700? No, pues puedo comprar ya un Lego bastante grande, ¿no? Bastante caro. Imagínate que todos los años, esos 7,000 que tienes ahí, todos los años te va a comprar ese Lego, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo muy básico, pero la mayoría de los adultos no lo entienden, ¿no? Y esto que comentabas tú de compartir pues, esa gran noticia, ¿no? Que muchas veces tú dices que estudiaste ingeniería industrial. Yo mi primera carrera fue administración de empresas, no te enseñan a sacar empresas a bolsa, pero no te enseñan esta parte de finanzas personales muy básicas, ¿no? Que una vez que la conoces, la empiezas a compartir, ¿no? Y por eso has hecho, pues no solamente tu blog, sino el canal de YouTube, el podcast, los libros. Tienes si nos recuerdas el nombre de tu primer libro, que también está muy interesante con las distintas fuentes de ingreso, ¿no? Y cada capítulo va recorriendo una fuente de ingreso. Bueno, son dos los que ahorita están, digamos, disponibles, aunque ya están cocinándose otros dos, pero todavía no. El primero, de hecho, fue el de inversiones, pero salieron muy pegaditos, por eso todo el mundo piensa, a veces dicen, "No, salieron a la vez o uno atrás de otro". Pero el de inversiones fue en 2018 y así lo pueden encontrar así, Adiós a tu jefe inversiones, en Amazon en .com.mx y lo pueden comprar. Pues ahí están. Si buscan Adiós a tu jefe en Amazon, les van a salir esos dos libros. El de inversiones es el primero que salió en octubre, ahí se menciona, octubre de 2018, y el que tú comentabas es el de múltiples fuentes de ingreso que salió en el año siguiente, en junio de 2019. Sí. Ahí explico 7 formas distintas que yo he llevado a cabo para generar ingresos en Internet, ¿no? Como muy didáctico también, pero al mismo tiempo ya entrando a algunos ya detalles, ¿no? Por ejemplo, de qué herramientas uso, qué estrategias ocupo, cuáles softwares, incluso cómo puedes llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ya como con una secuencia un poquito más a detalle, porque pues básicamente es para que la gente conozca, ¿no? Que existen estas opciones y al día de hoy siguen vigentes, ¿no? O sea, eso ya tiene 3 años, pero sigue vigente. Y sí, pues le pienso hacer una actualización, yo creo que el próximo año, para agregar, por ejemplo, ahí todavía, aunque menciono la parte podcast, todavía no lanzaba el podcast. Entonces, creo que puedo aportar ahí ya con la experiencia acumulada de pues ya casi 3 años, ¿no? Que tengo haciendo el podcast. Va a estar buena ese update, pero al final, pues esa información sigue siendo vigente, ¿no? Totalmente. Y yo pienso que, pues, una vez que las conoces, es más sencillo, pues ya empezar a ver oportunidades en el mercado, ¿no? Porque si no sabes, pues no hay manera, ¿no? O sea, como un amigo mío me dijo, dice, no sabes lo que no sabes. Entonces, si no sabes lo que no sabes, pues no puedes encontrar esas oportunidades. Simplemente no existen. En tu mente eso no existe, ¿no? No es hasta que le arrojas luz a eso y tu cerebro está consciente de que existe, es donde empiezas ya a encontrar o a buscar, incluso de manera inconsciente, ¿no? Pues cómo construir ingresos desde ese ángulo. Entonces, ese es el objetivo de esos libros.
Están disponibles en papel o en digital, ¿no? Como quieran. Ujú. Sí, no, pues fantástico. Y además has usado distintos canales. Aquí tenemos la página de tu blog, bueno, los cursos, el canal de YouTube, los podcasts, enlaces de afiliado y también otras maneras que has ido monetizando estos recursos y nos has enseñado muchos cómo hacerlo. De hecho, uno de tus cursos es cómo escribir un libro, me parece que estaba, ¿no? Cómo publicar El de un libro. KDP, correcto. KDP es Kindle Direct Publishing, ¿no? Sí, Ujú. exacto. Sí. Bueno, pues hay Ese, muchísimos recursos aquí. Sí, además. Sí, adelante. sí, digo, aprovechando que estamos ahí, justo ahí, este fin de semana y hasta el día de mañana hay un cupón que ahí no menciono, pero es exclusivo para la gente que está en el grupo de, de Aprende a Vender en Amazon, etcétera. Pero, pues, digo, aprovechando que estamos aquí, también lo podemos hacer extensivo para la comunidad de Vive de las Rentas. Nada más tienen que usar el cupón grupo, así como está, grupo. Grupo. Y ya, eso es nada más para los cursos que tienen costo, que es el de AMZ, que es donde enseño a la gente a vender en Amazon desde cero, y el otro es el de KDP, que es, como dices, cómo autopublicar libros, ¿no? Para que sean como los libros que ves ahí en Amazon, ¿no? Básicamente. Entonces, tiene el 30% de esos cursos en este momento hasta el día de mañana, usando el cupón grupo, por si les Grupo, pues interesa. muchísimas gracias. Gracias No, y los por otros compartir 3 eso. cursos que vemos ahí, el de cripto, inversiones y mindset, esos sí son totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, nada más tienen que dejar ahí su nombre, su correo y listo. Con eso pueden empezar a aprender desde hoy, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y lo pueden tomar a su ritmo, ¿no? No es que expiren ni nada. Entonces, Perfecto. eso yo pienso que les puede agregar mucho valor si quieren seguir aprendiendo de todos estos temas que estamos comentando. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muy generoso, Héctor, digo, desde crear todos estos cursos, ahora compartirlos, muchos de ellos gratuitamente, con este descuento ahora, y sobre todo porque yo me identifico mucho con esa, pues esta actitud que tú tienes de ir compartiendo lo que aprendes, ¿no? Es como, yo siempre digo que es como en el sistema Montessori o ciertos sistemas de aprendizaje, ¿no? Donde lo que compartes, lo que enseñas a otros es lo que hace que que tú lo aprendas. Y bueno, pues de esta parte aquí hay varias personas diciendo que están muy bien tus cursos, que ya los conocen, hay muchos tipos de preguntas. Vamos a ir retomando algunas de las Pablo, preguntas que hay mira, por aquí. Sí, adelante, Manuel. por ejemplo, aquí Camilo hace un comentario muy bueno que me llegó a pasar, yo creo que a varios. Dice, el problema es que cuando haces otra actividad y tienes ingresos, los sumas al de tu sueldo y ahora no lo puedes dejar porque necesitas los dos ingresos. No sé si te llegó a pasar, Héctor, que muchas veces cuando no tienes esa educación financiera, pues el ingreso extra que estás haciendo, pues ya parte ser parte de tu sueldo también, ¿no? Sí, y sobre lo peligroso ahí es cuando incrementas tus gastos en la misma proporción a como suben tus ingresos, ¿no? Yo creo que es lo peor que puedes hacer. Incluso yo recomiendo más bien reducir, ¿no? De manera agresiva. Si estás en esa fase, es como si quisieras despegar un avión y en vez de echarle gasolina y checar que el peso sea correcto, le empiezas a meter gente y equipaje a lo bestia. Esa cosa nunca va a despegar, ¿no? Por más larga que sea la pista, por más potentes que sean tus motores, no vas a poder despegar. Entonces es lo mismo, o sea, mientras más ligero estés, y hablando de ligero, no nada más hablo de cosas físicas, sino pues de gastos, de personas a lo mejor tóxicas en tu vida, de emociones negativas, de temas así. Más ligero, mientras más ligero es más sencillo. Entonces, yo lo que le recomendaría es, pues, en vez de subir ese ingreso, más bien sus gastos con ese ingreso, traten de reducir sus gastos en la medida de lo posible para que esa lana que se están gastando mes con mes sea cada vez menor en proporción a sus ingresos, ¿no? O sea, yo pienso que lo ideal, el mundo ideal sería que tuvieras un 50% por lo menos de excedentes al mes, ¿no? Suena a lo mejor muy agresivo, pero si, por ejemplo, duplicas tus ingresos de aquí a un año, ¿no? Haciendo un ejemplo muy burdo, ganas a lo mejor 20,000 pesos, ¿no? Hoy, y en un año ganas 40.
simplemente se trata de no duplicar tus gastos, ¿no? Seguir gastándote tus 20,000 pesos, que es lo que hoy ganas, y ya, ¿no? O sea, como si no existiera ese excedente. Entonces yo sé, como que sí tenía eso muy claro, entonces no perdí la cabeza, ¿no? No me puse a gastar en tonterías ni nada, sino al contrario, o sea, traté de reducir mis gastos precisamente porque yo sabía que mientras más flujo de efectivo tengas, es más fácil navegar estas aguas del emprendimiento, ¿no? Porque pues el flujo, al final, el cash es el rey, ¿no? Y si no tienes esa liquidez, pues, y algo no pasa, o más bien algo sale mal, estás en una situación bastante incómoda, ¿no? Y lo peor que me podría pasar a nivel profesional es tener que volver a buscar chamba, ¿no? O sea, sería como un rotundo fracaso para mí, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de evitar a toda costa, ¿no? Eso es ese miedo es más grande que la satisfacción por gastar en tonterías, ¿no? Además, porque si regresas a un nivel más bajo, ¿no? Es todavía más peligroso. Claro, ¿no? Y sí, y aparte con esa frustración, imagínate, y con esa insatisfacción, nadie me va a pagar lo que podría yo generar, sabiéndolo, todo lo que sé ahora sería una tortura, ¿no? Incluso estar ahí, o sea, sabiendo que estás perdiendo dinero por estar yendo a trabajar, ¿no? Básicamente. Correcto. Pero entonces ahí digo, has dado en el clavo, decir, ese conocimiento que tú además lo compartes es el que tiene ese potencial de generar mucho valor. Alguno obviamente no va a ser inmediato, ¿no? Tienes que ir sembrando y vas a recoger los frutos más adelante. Pero digamos, fuiste entonces desviando parte de este ingreso a inversiones, una parte pasiva, como decías, en renta fija. Son todos estos productos que la rentabilidad está asegurada, que no es espectacular, pero digamos, y tiene bastante garantía, ¿no? Empezando por los bonos de gobierno, digamos, tipo CETES, etcétera, y luego otros más volátiles. De hecho, tenemos una pregunta por aquí sobre el tema de las criptomonedas, que han sido muy volátiles últimamente, y yo sé también que en cierto momento comentaste que estabas pasando muchas de tus inversiones a dólares, ¿no? Por ejemplo, para reducir el riesgo de cambio sobre moneda o no depender de una sola moneda. Coméntanos un poquito cómo planteaste, no hay tiempo para entrar a temas técnicos, pero digamos en cuanto a tu filosofía de vida, cuánto viene de mis negocios activos, cuánto viene de renta fija, de otras monedas, y cuál es un nivel confortable de seguridad, digamos, que venga de esos ingresos para que, lo llevo un poco porque en el tema inmobiliario, pues una vez que tienes esas rentas, ¿no? Sobre todo en renta habitacional, que es muy fiable, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Que si tienes 3 casas, ¿no? Que te da cada una $1,000, pues ya sabes que vas a tener $3,000, ¿no? Entonces eso te da mucha seguridad. Sí, y bueno, a través del tiempo he ido cambiando, ¿no? Esa mezcla, por ejemplo, es que realmente nuestro perfil de inversionista va cambiando siempre conforme pasa el tiempo, cambia nuestra situación de vida, por ejemplo, si ya tenemos más compromisos, ¿no? De hijos o qué sé yo, y también del conocimiento que tienes, ¿no? Conforme vas aprendiendo, pues a lo mejor te vas aventurando a instrumentos un poquito más agresivos o más volátiles porque tienes más conocimiento y puedes tolerar esa volatilidad. Y lejos de preocuparte porque bajó un 30% ese activo que compraste, pues te van a dar más ganas de comprarlo, ¿no? Porque está en un descuento, ese tipo de cosas. En lo personal, pues ahora, pues simplemente en este momento trato de generar liquidez, ¿no? Tener liquidez. Estoy esperando el momento adecuado para poder volver a entrar al mercado cripto, por ejemplo, eh, este, que como bien dicen, ahorita está en una fase complicada. Estamos en la mitad de un ciclo bajista, que es básicamente cómo se comporta. Tiene todavía ese comportamiento de que tiene ciclos que duran alrededor de 4 años, porque cada 4 años se reduce a la mitad la emisión de nuevo Bitcoin, ¿no? La creación de nuevos Bitcoin. Entonces, ese shock en la oferta genera distorsiones, ¿no? Genera que el precio se mueva y cuando, por ejemplo, se hace esa reducción a la mitad, como la ley de oferta y demanda, cuando hay menor oferta y la demanda se mantiene, el precio tiende a subir. Nada más que ese efecto no es inmediato, sino que tarda un año más o menos o un poco más en reflejarse.
Y al contrario, llega un punto de euforia en donde se llega a máximos históricos y luego todo colapsa y empieza a retraerse el mercado y a bajar. Y por ejemplo, ahorita andamos como un 80-75% abajo de máximos históricos. O sea, las personas que entraron cuando Bitcoin andaba por los $70,000, pues ahorita están muy abajo, ¿no? En sus rendimientos, o sea, tienen rendimientos negativos de 80%, ¿no? O sea, ese es el riesgo de invertir en estos activos, pero es algo que desde mi punto de vista es de lo que más potencial de ganancia tiene en el mediano y largo plazo, ¿no? A pesar de todo lo que ha ocurrido, ahí siguen, o sea, han habido un montón de cosas en estos últimos meses que cualquiera hubiera pensado que iban a destruir el ecosistema cripto, pero no es así, o sea, siguen operando, los protocolos siguen funcionando, se siguen utilizando, no han sido destruidos. Bitcoin sigue operando cada 10 minutos generando un nuevo bloque, Ethereum haciendo actualizaciones cada vez, o sea, conforme a su plan, ¿no? Y muy importantes, y siguen creando, o sea, siguen creciendo esos ecosistemas, ¿no? A pesar de toda la negatividad que hay en los medios, en el fondo todo se sigue construyendo. Entonces yo no veo que a nivel fundamental haya cambiado nada, ¿no? Y por eso es que me sigo enfocando mucho en ese ecosistema. Y en el curso que les tengo ahí gratuito, pues explico todo esto. Son como 7 horas, ¿no? Donde hablamos de todo este rollo. Es algo que vale la pena invertirle tiempo, por lo menos a conocer, ¿no? Ya, si decides o no invertir tu lana ahí, está bien, ¿no? O sea, ya es de cada quien, pero por lo menos que sepas qué es y cuál es el potencial que tiene, cómo funciona, qué lo respalda y por dónde entrar, si es que quieres entrarle. Y como en todos los vehículos de inversión, pues obviamente hay que formarse y profundizar. Tú por lo que estás describiendo aquí, si conoces esos patrones, pues no te ha afectado esta volatilidad porque seguramente compraste bajo y diste alto. Pero estoy pensando en la analogía con los bienes raíces, ¿no? Muchas veces etiquetamos todo un sector, ¿no? Las cripto, ahora no, es una mala inversión, o los bienes raíces, es una buena o una mala. La gente entra y compra lo primero que aparece, ¿no? En bienes raíces, ¿no? Y obviamente tienes que conocer muy bien en qué estás invirtiendo, etcétera, qué quieres conseguir, cuándo vas a salir, es un negocio de flujo, de ganancia de capital. Tienes que formarte muy bien y entonces es como vas a poder tener pues un buen éxito en esas inversiones, ¿no? Bueno, muy bien, pues Héctor nos ha compartido aquí estos cursos, todos estos recursos. Y volviendo un poquito a esta parte de mindset, ¿por qué empezaste a trabajar en esta, digo, bueno, más bien a compartir esta parte del mindset, de mentalidad? Creo que en algún momento hablaste de hábitos, este tipo de cosas que, pues que sobre todo, yo diría un poco, tú eres ingeniero, muchos de los que estamos aquí somos muy técnicos, ¿no? De meternos a los datos, a la ciencia, y esta parte del mindset, o a mí al principio personalmente me parecía algo muy esotérico, ¿no? Y no tenía tiempo de andar pensando en estas cosas, pero luego después me di cuenta que son fundamentales, ¿no? Porque lo que estamos trabajando es con nuestro cerebro y nos engaña, ¿no? Porque las emociones son muy resbaladizas, digamos. Claro, y de hecho, a mí me pasó lo mismo. O sea, al principio, hace 10 años, cuando empecé todo este camino, no le presté atención a esa parte. Yo me enfoqué meramente en cómo, ¿no? El cómo generar ingresos, la cuestión técnica, la cuestión, digamos, que hay que ejecutar, ¿no? La teoría y la práctica de lo que tienes que hacer para generar ingresos y para invertir, etcétera. Pero ya después de algunos años me di cuenta que en realidad todo está conectado y que si no estás mentalmente bien, pues vas a autosabotearte o vas a cometer errores o te vas a autolimitar, ¿no? O cosas de ese estilo que te van a frenar en tu crecimiento. Incluso te pueden hacer fracasar, ¿no? Entonces, yo ya después me di cuenta que en realidad esto es como un triángulo, ¿no? En vez de ser dos caras de una misma moneda, yo lo veo ahora como un triángulo, o más bien sería como una especie de prisma, ¿no? En donde en 3D un lado es la parte de generar ingresos, ¿no? O sea, la máquina de hacer dinero, que está muy bien y que de hecho es indispensable, ¿no? Todas son indispensables. Por otro lado están las inversiones
¿Para qué? Pues para que ese capital que vas generando crezca a través del tiempo, ¿no? Y te dé un ingreso, ya sea un flujo efectivo o bien te genere ganancias que hagan que ese capital que estás generando, ese excedente que tienes de tus ingresos, crezca, ¿no? De manera importante. Y por último, la otra cara es el mindset o la mentalidad, que es lo que alimenta a las otras dos. O sea, si no estás conectado contigo mismo, si tienes miedos, por ejemplo, o traumas o inseguridades, tienes un tema con tu ego, a lo mejor le das mucha importancia a lo que los demás piensen de ti, te da miedo el fracaso, ese tipo de cosas, o sea, esa voz interna que todos tenemos y que no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Somos la persona con la que más hablamos, ¿no? Nosotros mismos. ¿Y qué nos estamos diciendo a nosotros mismos todos los días? Nos decimos, estás bien, lo hiciste bien acá, ¿sabes qué te faltó? ¿Eres un crítico constructivo o eres un capataz, ¿no? Nefasto que se la pasa dándote latigazos, ¿no? Ese tipo de cosas es difícil externarlas muchas veces porque pues a veces da vergüenza, a veces simplemente nunca nos educaron para tener esa inteligencia emocional. O sea, eso no se habla en las escuelas. Ni en ningún lado, ¿no? En la vida, ¿no? No te lo explican hasta que vas con un psicólogo, tal vez alguien te lo podría decir, ¿no? O tienes una charla como esta en donde se tocan estos temas, pero es fundamental. Y justamente ese curso de Mindset hablo de todos esos conceptos que nadie nos enseñó, como inteligencia emocional, ¿no? Como resiliencia, como empatía, cosas que realmente usamos en el día a día, pero no nos damos cuenta. Y si somos analfabetas emocionales, vamos a cometer una serie de estupideces a lo largo de nuestra vida y lo peor de todo es que vamos a seguir repitiendo los mismos errores si no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no? Y ahí preguntan que cómo ubican los libros, bueno, perdón, los cursos, ahí lo voy a poner aquí también. Ya les mandé el link también de Adiós a tu Muy jefe, Thinkific Collections. Y bueno, esto que comenta Héctor, digo, me parece fundamental, como tú dices, y muchas veces decimos, bueno, sí, la motivación, todo eso es importante, pero lo dejamos ahí como a un nivel muy, muy alto, ¿no? Y no lo trabajamos en distintas facetas, obviamente, que tiene esta parte de la mentalidad, el mindset. Y me estoy acordando ahora en Manuel. Yo estaba acompañando un poquito a Manuel Morales porque vivimos en la misma ciudad, en Guadalajara, y en hace mes y medio, ¿no? Que dejaste tu trabajo y Manuel me hace muchas preguntas y tal, y yo todo lo que te he recomendado leer es sobre tu propia identidad, ¿no? Y sobre, sobre psicología, digamos, y no, digo, las fuentes de ingreso y las técnicas y el emprendimiento lo tengo muy claro que va a funcionar bien, ¿no? Pero yo veo claro que si tengo que dedicar ahora o sea, si estuviera en los zapatos de Manuel, tengo que trabajar en esa parte, ¿no? Sí, creo que tienes razón, Pablo. O sea, las veces que nos hemos visto y que hemos platicado, no es el precisamente invierte aquí, invierte acá. O sea, nuestras pláticas no se han basado tanto en eso, sino más bien en el desarrollo humano, ¿no? Inclusive recuerdo que tú me recomendaste este libro, el de No se ve bien, ¿ah? El de hábitos No. de alto impacto, un libro que he estado leyendo y pues que realmente a final de cuentas es el desarrollo y la disciplina, ¿no? O sea, se basa principalmente en eso. Entonces, creo que es una parte fundamental en la cual el perfil como nosotros de ingenieros no trabajamos tanto, ¿no? Porque nosotros estamos un poco más acostumbrados a ser un poco más cuadrados en ese sentido, ¿no? O sea, siempre queremos saber el resultado nada más, no precisamente la parte mental, ¿no? Y es algo muy importante en la cual sí se tiene que trabajar también. Y que al final tiene un impacto monetario, ¿no? No pensamos que para tener más ingresos, bueno, pues todas estas ideas de Napoleon Hill, ¿no? Que tienen ya casi 100 años, eh, parece algo mágico, ¿no? Pero tiene mucha lógica y sí es algo que también debería de enseñarse desde las escuelas. Y bueno, por aquí está también Ricardo Ademar, que es un colega inversionista del grupo Adelante Ricardo, si quieres alguna pregunta también a Héctor. Y por aquí tenemos algunos comentarios, hay muchos comentarios simplemente corroborando lo que está diciendo Héctor, apoyando. Muchísimas gracias. Adelante, Ricardo.
No, básicamente está buenísimo el hecho de que compartas así información de esta manera y felicitarte por tomarte la molestia de darlo, ahora sí que, como es el curso gratis, todo esto, que luego hace mucha falta contenido en español de temas de inversión, a mi parecer. Ya te vemos ahí. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? Un gustazo. Y Ricardo también. Y no sé si quieran compartir algo más de las preguntas o le seguimos Sí. con la plática. No No, sé. bueno, vamos profundizando. Si me ayudan ahí, equipo, yo he echado un vistazo a las Oye, preguntas y Héctor, hay muchos comentarios. Sí, adelante, Manuel. mira, a mí me gustaría hacerte una pregunta, así rápida. Si Claro. tuvieras un sobrino de 18, 19 años que está a punto de, más bien de 22, 23 años, que está a punto de salir de la universidad, ¿qué le recomendarías tú? ¿Que se fuera por el lado del empleo o que se fuera por el lado de tratar de hacer algo por su cuenta? En base ya a la experiencia que ya tú has adquirido, ¿cuál sería tu sugerencia? Pues mira, yo creo que si ya estudió una carrera universitaria y está titulándose, vale la pena que la ejerza para que, yo al final de cuentas veo el empleo como una escuela, como un lugar en donde vas a aprender y que además te pagan por ir, ¿no? Ya en retrospectiva yo lo veo así, es como si te pagaran por ir a aprender cosas, ¿no? Para mí es una extensión de la universidad, o sea, sigues aprendiendo y desde otro punto, ¿no? Porque tienes que aprender a convivir con otras personas, a resolver problemas en conjunto, a tratar gente, pues, nefasta también, porque siempre la hay, ¿no? En el ambiente laboral, cómo sortear esas aguas y cómo puedes resolver, ¿no? A nivel interpersonal esos conflictos. O sea, te va a enseñar muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo no le diría, no te vayas empleado porque ser empleado es malo y la cara de la rata, ¿no? O sea, pues ya, digo, al final tiene que probarlo tal vez, ¿no? Porque nadie experimenta, más bien nadie escarmienta muchas veces en cabeza ajena. Yo le puedo decir, te va a pasar esto, te vas a topar en 10 años con esto, pero pues se va a ir de ahí derecho, de todos modos, si es lo que quiere hacer. Lo único que yo diría es, bueno, existen estas opciones, está bien, ejércela para que aprendas, ¿no? Y conozcas, pero no dejes de lado otra parte, ¿no? O sea, no te olvides que existe esto, otro camino u otros caminos y explora eso, ¿no? O sea, explora esas alternativas, busca la manera de, por ejemplo, si estás en una empresa, ¿cómo puedes hacerlo tú mejor, ¿no? Incluso, o sea, si tú quisieras hacer algo de eso ya de manera como permanente en el largo plazo, que es algo que te guste a lo mejor ejercer, ¿cómo lo puedes tú llevar a cabo de mejor manera? Entonces, si lo ves así, es como estar aprendiendo de tu competencia, ¿no? Futura ahí, y aparte te está pagando por enseñarte a hacer cómo lo hace, ¿no? Él, y está padre, está padre. Yo digo, sigue aprendiendo, nada más sigue aprendiendo, ejerce y sigue explorando alternativas, ¿no? No te quedes en el confort de tu empleo, ¿no? Es que Porque eso, sí. Ese es el gran sí. problema, ¿no? Pablo, buenos días. Hola, Héctor. Luis, buenos días. Sí, sí. Sí, exacto, Luis, tú que eres muy empresario y, perdón, se corta un poquito. Adelante, adelante. Sí, adelante, adelante. Me decías. No, digo, este concepto inverpresario, ¿no? Que tú has acuñado, es decir, invertir, emprender, y con los empleados pasa mucho esto como, es una gorra mental, ¿no? Es como decir, no, pues yo ya estoy aquí para esta nómina, en lugar de, hay muchos sectores, ahora lo que está diciendo Héctor, ¿no? De emprender dentro de la empresa, ¿no? Hay muchísimos puestos donde tú dices, oye, yo traigo esta idea, acabo de aprender esto sobre, yo qué sé, marketing, o vamos a hacer un embudo de ventas, pues ¿por qué no propones ir a comisión con ese embudo, ¿no? Por ejemplo, o sea, podrías emprender dentro de tu trabajo actual y esta esclavitud de la nómina nos hace como apagar una parte de ese cerebro emprendedor, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay varios temas. El primero es que hay un problema, Pablo, con las universidades, un problema respecto de la forma en la que enseñan. Nos enseñan sobre libros. A ver, yo aprendí y entré a la universidad a los 26 años porque decidí dejar de estudiar para emprender. Después dije, bueno, pues la universidad puede ser un vehículo para seguir en la vida empresarial. Pero bueno, el tema es que yo realmente lo que aprendí en la universidad lo aprendí en esa pasantía de lo que hablabas un poco, Héctor,
lo aprendí en esos meses en los que no me pagaron por ser pasante, porque soy abogado y hicimos en el ambiente pasambres, porque no nos pagaban, al contrario, yo ponía mi coche, en fin, pero aprendí lo que no me enseñaron en la carrera, o sea, es algo, yo estoy totalmente cierto que la forma en la que nos enseñan las universidades es una forma errónea. Deberían en las universidades enseñarnos, hay 6 meses de práctica, pero deberían de enseñarnos los 3 años de práctica. Esto es en la mañana, practicas en la tarde. Así es que yo recomendaría a quienes están estudiando, que están estudiando contador, gastronomía, lo que sea que estés estudiando, búscate un empleo de medio tiempo de pasambre, o sea, aunque no te paguen, tú dile a alguno de tus maestros, a alguien, oye, quiero aprender. Y es la forma en la que lo que vas aprendiendo en la escuela te lo vas aplicando en tu profesión, lo vas aplicando en tu día a día. Y luego yo creo que en la vida, sin duda, este término que hemos acuñado, inverpresarios, que fusiona las palabras ser inversionista y empresario, es la forma en la que puedes destacar y la forma en la que puedes obtener tus metas. O sea, hay que emprender, siempre estar buscando emprender. El tema del empleo creo que es un mal necesario. Ahí está la cara de la rata, yo creo que no es malo, pero siempre y cuando no te quedes estancado, ¿no? Entonces, y luego emprender. Y ya que emprendes, pues empiezas a tener dinero. El problema del emprendimiento es que a veces los emprendimientos duran 2, 3 años, el 99% duran menos de 10 años, pero tienen una época buena, ¿sabes? La mayoría, y el tema es que cuando tienen esa época buena, ¿qué pasa? Dilapidamos, gastamos, nos volvemos los consumidores. Entonces ahí es donde está ese punto digamos que delicado, donde decides en convertirte también en inversionista o gastar dinero. Entonces, mucho de lo que has dicho, Héctor, creo que me hace mucho sentido. O sea, sigue viviendo con lo que ganabas cuando eras empleado o con tu primer sueldo y ya lo demás, trata de invertirlo. Por eso yo digo ser inverpresario. Y luego, sigue emprendiendo, o sea, tienes que seguir emprendiendo. Si ese negocio no pegó, bueno, pues búscate otro, algo que te genere ingresos, o a lo mejor si ya tienes uno que te genere ingresos, busca un segundo. Eso me parece importante. Y claro, después de ello, otra vez empezar a invertir en este portafolio, ya sea en bienes raíces. Yo creo que los portafolios deben dividirse también en varios puntos. Renta fija, yo coincido contigo, Héctor, renta fija que pueden ser bienes raíces, que pueden ser pues algunas otras cosas, los bonos de gobierno o los propios CETES quizá, que me parece un error dejar el dinero en el banco, pero bueno, no quiero profundizar en eso. Y luego tener ahí dentro, tú decides cuánto quieres, ¿no? Tener dentro del portafolio un riesgo medio, y luego un alto riesgo, pero con altas ganancias. Oye, ¿cuánto quiero destinar al alto riesgo con altas ganancias? Llámese Bitcoin, llámese otra bola de cosas que hay por ahí. En mi caso, yo prefiero el alto riesgo menos del 6 o del 5% de mi portafolio, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tienes apetito por el éxito pronto, bueno, pues puedes arriesgar un poco más. En fin, yo creo que siempre, como decimos en México, un buen refrán popular, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta y no parar, o sea, tienes que seguir invirtiendo, seguir emprendiendo, seguir invirtiendo, seguir emprendiendo, y a eso nos referimos en Viva de las Redes con este término que ha acuñado inverpresarios. Así es que bueno, buen domingo, el primer domingo de diciembre, saludos a todas y a todos. Muchísimas gracias, Luis, por este testimonio. Y sí, esto que comentas bueno, en relación a la pregunta que hizo Emanuel a Héctor sobre el tema de la formación universitaria, de la educación. O sea, obviamente no estamos diciendo aquí que te tengas que saltar esa parte, pero hay otros países en los que sí está muy desarrollado esa práctica empresarial, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando de Alemania, donde todas las empresas tienen programas de aprendizaje, de aprendices. Bueno, Juan, tú has estado ahí trabajando en el sector industrial en Alemania, ¿no? Pero no solamente es en la industria. Yo tenía compañeros alemanes en administración de empresas y ya habían trabajado en bancos. Tú imagínate, nosotros teníamos 18 años, no teníamos ni idea de por qué estábamos estudiando administración de empresas y había compañeros alemanes que tenían 20, pero llevaban ya 2 años trabajando en bancos. Entonces sabía muy bien por qué estaban ahí, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Sí, nosotros contratábamos a veces practicantes alemanes acá en México y tenían un nivel de desempeño más alto que cualquier ingeniero nuestro, porque traían conocimiento previo de prácticas y de haber realmente estado actuando en el campo, ¿no? Entonces, pienso también un poco que a nosotros en el tema de la inversión nos pasa esto, o sea que como estamos aprendiendo y a la vez tenemos un trabajo
el grado de dificultad se incrementa, ¿no? Junto con lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que incrementas el salario, entonces gastas más, etcétera. O sea, empiezan a aparecer una serie de piedras en el camino que como que no estaban antes y se vuelve cuesta arriba. Pero sí, efectivamente, la capacitación y el entrenamiento y la práctica es indispensable para lograr el éxito, ¿no? Y ahí, Juan, nos comentaba la semana pasada que tú empezaste a invertir en bienes raíces sin mucho tiempo, simplemente como una manera de no gastarte ese dinero, ¿no? Y como el bien raíz no está líquido, como a lo mejor, no sé, Héctor, ahí en el mundo de las inversiones financieras, ¿qué productos hay? Porque a mí me ha pasado también, ¿no? O sea, cuando tienes el dinero disponible, por un lado tienes que tener un fondo de ahorro, que tiene que estar obviamente disponible, un fondo de emergencia, ¿no? Pero si no tienes cuidado, pues te lo vas usando para lo que surja, ¿no? Y bueno, el bien raíz tiene esa ventaja de ser como un cochinito difícil de abrir, pero ¿qué otras opciones, Héctor, nos sugieres ahí para no tocar las inversiones a largo plazo? Pero no te escuchamos, Héctor. Perdón, por ejemplo, Ya. los CETES que mencionaba Luis, es deuda gubernamental, es de los instrumentos más seguros, si no es que el más seguro que existe en México, te genera un rendimiento que ahorita anda como por encima del 10% porque ha subido mucho las tasas en estos últimos meses. Es un instrumento muy utilizado por gente que tiene, que busca, ¿no? Esa estabilidad en sus ingresos pasivos, y destina un porcentaje de su capital en ese tipo de instrumentos, ¿no? Que son de renta fija. Hay, como por ejemplo el otro que mencionas de bienes raíces, que también me parece es un generador de flujo de efectivo o bien de ganancia de capital, como lo quieras manejar, pero es un activo que, pues, del cual no te puedes deshacer tan rápido, como bien indicas, y se te va a dificultar gastar. O sea, ese dinero no es líquido, ¿no? Tienes que hacer la transacción de compraventa, etcétera. Entonces, pues es difícil, ¿no? Tocar esa lana. Y pues yo pienso que, o sea, está bien, no obstante, yo creo que sí debemos tener un buen porcentaje también en líquido, ¿no? En instrumentos líquidos para poder aprovechar oportunidades, ¿no? Y es algo que ahora la tecnología nos lo permite, ¿no? Incluso, por ejemplo, si inviertes en la bolsa o inviertes en criptos o lo que sea, es sumamente líquido, ¿no? Sobre todo en criptomonedas, es yo creo que lo más líquido que puede haber, ¿no? Porque pues de un momento, o sea, te puedes pasar de un protocolo a otro, inyectar liquidez en un protocolo, de ahí pasarte a otra cadena, o transformar eso en pesos en caso de que lo necesites, de manera muy rápida, o sea, en cuestión de quizá horas, ¿no? Máximo. Ya el tiempo más tardado tal vez va a ser que llegue el dinero a tu cuenta bancaria en México, pero todos los movimientos internos son muy rápidos. Y pues sí, yo pienso que esa liquidez te puede ayudar también a poder aprovechar esas oportunidades que se están presentando o se van a seguir presentando en los próximos años, ¿no? Con todo el entorno económico que tenemos por enfrente, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que pues la situación está muy complicada, que estamos entrando o ya entramos en una recesión. Entonces, pues es donde más oportunidades se pueden generar, ¿no? Realmente es un momento histórico que nos está tocando, que la mayoría no está consciente de eso. O sea, estamos en un momento en el cual se pueden venir oportunidades como el lifetime, como dicen los gringos, ¿no? O sea, de una vez en la vida, porque pues en un eventual colapso financiero por ejemplo, de la bolsa de valores o del ecosistema cripto, se vienen oportunidades muy importantes y pues van a aprovecharlas los que estemos preparados, ¿no? Nada más. Entonces, por eso indico o insisto mucho en tener esa liquidez también, ¿no? Para poder aprovechar esas oportunidades. Pero sí, o sea, todo suma al final. Muy bien, pues... Ahí aclarando, Héctor, nada más, perdón, Pablo, a la audiencia, adelante. que tener liquidez no significa tener el dinero guardado en el banco, porque si tienes el dinero guardado en el banco, se está depreciando, estás perdiendo dinero todos los días. Yo creo que
oportunidades sí, estamos en un momento histórico que ya veremos si hay recesión o no hay, ya por lo menos la inflación pareciera que está dando de sí, pareciera que quizá la vamos a librar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, sí hay que estar preparados pero estar preparados no significa guardar el dinero, no significa tenerlo en el banco, sino tienes que tener dinero que esté dejándote dinero. Y ese 10%, por ejemplo, que hablábamos de CETES, pues la verdad es que es nada respecto a la devaluación que va teniendo tu dinero. Porque una cosa es la inflación y otra cosa es lo que realmente nos alcanza para comprar. Y ustedes véanlo con un coche usado, véanlo con un inmueble. Y bueno, entonces, en conclusión, creo que sí hay que guardar, pero ojo, no nos confundamos. Hay que guardar invirtiendo en algo de lo que decía Héctor, ¿no? Algo que a lo mejor cripto, lo que quieras, pero que te permita estar líquido para aprovechar alguna oportunidad. Y hablando de oportunidades, yo creo que sí, puede haber oportunidades lifetime, pero al menos en el mundo inmobiliario hay oportunidades prácticamente siempre. Hay que buscarlas, hay que ponerse las lentes y esa es la resiliencia que te ofrecen los inmuebles justo que permiten que siempre haya alguna oportunidad, claro, unas mejor que otras, pero al final creo que sí tenemos que entender y empezar a practicar, ¿no? Oye, si era una oportunidad, no era una oportunidad, o sea, sin que compres a lo mejor, pues ir viendo cuáles son esas oportunidades y ya tú te formarás un criterio y evaluarás si era o no era, ¿no? Pero bueno, creo que al menos en el mundo inmobiliario hay siempre oportunidades inmobiliarias. Sí, aquí tenemos algunos de los comentarios, por aquí quien decía, Rafael Rodríguez, que de las pocas desventajas que le ve a los bienes raíces que son poco líquidas, pero bueno, a veces también lo que hemos encontrado nosotros es criticando esa mentalidad del ahorrador que solo ve una dimensión de las inversiones, ¿no? Yo en Vive las Rentas caricaturizo a los clientes que tienen mentalidad CETES, lo llamo, ¿no? Porque solo están buscando como ese rendimiento inmediato. Pero claro, las CETES hace 2 años estaban a 4%, o sea, quiere decir que sí, ahora están muy bien, te da un rendimiento y una seguridad, pero los bienes raíces, digamos, tienen otras ventajas a muy largo plazo, ¿no? Además de, obviamente, la plusvalía, el rendimiento, el apalancamiento que puedes hacer con dinero de otros muy barato y esa protección contra la inflación, etcétera. Entonces, tienes que conocer todas esas dimensiones de las inversiones también. Y bueno, quería hacer para ir cerrando con Héctor, una última pregunta, es algo que también hemos aprendido mucho contigo. Digo, nos has ido hablando de ese proceso de dejar el trabajo asalariado, dejar de intercambiar tiempo por dinero para otra persona más. Una parte es hay que generar flujo activo, digamos, a través de ese emprendimiento y otra parte es ir desviando vía ahorro y vía inversión para que ese capital crezca y Héctor nos estaba hablando de que es importante controlar tus gastos para que no crezcan con tus ingresos y esa bola de nieve que vas creando con ese capital se va creciendo, pero hay un concepto fundamental, Héctor, es este del interés compuesto, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito más, porque eso es como un gran descubrimiento también que hacemos tarde los que empezamos a pensar en esto y muchas veces no somos conscientes pues de ese poder que tiene, ¿no? Y volviendo al ejemplo que ponía de los 7,000 pesos de mi hijo y esos 700 pesos que le da, o sea, es como si eso lo vas acumulando, porque yo me imagino que muchos de tus ejemplos al principio pues son rendimientos pequeños, ¿no? Que están por aquí, por allá, si no tienes cuidado, pues te los gastas, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito más esta parte del interés compuesto que me parece pues una bomba de relojería, ¿no? Claro, lo del interés compuesto, pues básicamente se refiere a que si en vez de tener una inversión ahí nada más con un monto fijo, que por ejemplo en el ejemplo de Pablo con su hijo son 700 al año, ¿no? De 7,000 pesos que tiene su hijo. En vez de gastarse esos 700, lo reinvierte, ¿no? En vez de al año 2 no son 7,000, son 7,700, pues el rendimiento en teoría va a ser superior a 700, ¿no? Si la tasa de interés que pagan es constante, pues va a ser cada vez mayor el rendimiento. Si cada año reinvierte esa ganancia o ese interés, entonces el capital se va haciendo más grande y por ende el rendimiento, ¿no? Entonces se hace una bola de nieve, por eso se llama interés compuesto, porque se va acumulando el capital cada vez y eso va generando más rendimientos, ¿no? Entonces, básicamente reinvertir, ¿cómo se logra? Reinvirtiendo las utilidades o las ganancias de esas inversiones para que
crezca tu capital base, digamos, y con base en eso tú generes un rendimiento más alto. Así de sencillo es y a la vez complicado porque, como bien dices, si no estamos conscientes de eso, pues nos gastamos las ganancias y el capital no crece, pero en realidad no es que no crezca, sino como dice Luis, la inflación se lo está comiendo, ¿no? Realmente el poder adquisitivo se va mermando, ¿no? Con el tiempo. Y todos lo sabemos, ¿no? Ya a estas alturas, pues no hay duda que pues eso es algo constante, es inevitable. Entonces, de nuestro lado nos queda la tarea de pues, buscar instrumentos o estrategias que nos ayuden a que ese capital que tenemos se duplique, se triplique, ¿no? En los próximos años, en las próximas décadas, tenga un crecimiento constante para ganarle a esa inflación, a esa depreciación. Y pues no nada más eso, sino que realmente crezca, ¿no? Que se genere un patrimonio que puedas heredar, ¿no? Y que te permita vivir bajo tus propios términos en tus próximos años o décadas, ¿no? Y fíjate, Héctor, que justo uno de los instrumentos que permiten que te puedas gastar a lo mejor ese rendimiento, en el caso de las rentas, hablo de la renta que recibes por un inmueble, justo eso te lo permiten los inmuebles, porque los inmuebles están en una zona que va tomando plusvalía, realmente tu capital no solo se va manteniendo, sino que va creciendo. Entonces, y puedes gastarte el dinero. Ahora sí, el fruto de esas rentas lo guardas y pues imagínate el interés compuesto. Y es lo que muchas personas, Pablo, tú decías un poco, a veces siguen teniendo esa mentalidad de CETES, ¿no? ¿Cuánto va a dar de rendimiento el inmueble? Bueno, pues el 10% en el caso de las rentas. Pero permítanme, o sea, no están tomando en cuenta ese interés compuesto que dentro de los inmuebles, que es la plusvalía. Si tenemos una plusvalía promedio del 15, pues entonces sumamos el 10 más el 15 es 25%. Y claro, si eso lo vamos viendo cada año, porque ahora obviamente esa plusvalía hace que el inmueble incremente la renta. O sea, al final el inmueble tiene las dos cosas, va incrementando el valor del flujo, el valor de ese flujo mensual, porque va incrementando el valor del inmueble y en consecuencia aumenta el valor de la renta. Entonces, esa es la maravilla de los inmuebles. A ver, yo creo que hay que diversificar y hay que tener, pero no hay nada más seguro y más resiliente que los inmuebles, y en la medida que quienes invierten en inmuebles entiendan este interés compuesto que generan también los inmuebles de manera tripartita, o sea, el incremento a la plusvalía, pero el incremento en consecuencia de las rentas, luego el cash flow todos los meses y luego el incremento del patrimonio. Es este flujo tripartito que te generan los inmuebles, ¿no? Saludos, ahora sí, buenos. Gracias, Luis. Sí, muy bien, pues hay que conocer obviamente todos esos mecanismos dentro de cada vehículo de inversión y Héctor nos hablaba ahora, por ejemplo, de esos ciclos que hay en las criptomonedas, etcétera. Tienes que conocer muy bien esos mecanismos y también conocer tu perfil de inversionista, tu apetito en ese espectro riesgo-rendimiento, etcétera. Hace poco hicimos una encuesta con inversionistas Vive de las Rentas y yo creo que a algunos les sorprendió porque no se habían hecho ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Más plazo, tasa fija, más tasa, menos plazo, digamos, o qué perfil de riesgo, o que la tasa no esté garantizada, pero puedas ganar hasta un 40%? Entonces, cuando te hacen esas preguntas, es cuando dices, no, hasta aquí estoy dispuesto, ¿no? Y hay que autoanalizarse por ahí. Muy bien, pues Héctor, podríamos estar hablando horas aquí. Una última pregunta, ¿en algún punto miraste hacia atrás o tuviste alguna duda después de dejar tu trabajo de que de que te iba a ir bien o no, o que tendrías que en algún momento volver al trabajo asalariado, o eso lo dejaste atrás hace mucho tiempo? Pues realmente sí, no pensé en eso durante mucho tiempo, tal vez unos 2 años o sea, en realidad nunca extrañé las quincenas, ¿no? Ni las extraño hasta ahora, pero pues de repente sí me llegaron ideas de pues, qué va a pasar en el futuro, ¿no? De repente te haces una evaluación y dices, o sea, la incertidumbre y ese tipo de cosas, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero yo no lo veo como un escenario posible. Digo, todo puede pasar, pero lo veo muy remotamente posible, ¿no? Pero sí, ¿cómo puedes llamar? ¿Cómo se puede llamar? Ese fantasma tal vez son inseguridades, ¿no? Eres tú mismo diciendo, pues tal vez no eres suficientemente bueno, ¿no? Pero digo, cuando te dan en mi caso, cuando tengo esos sentimientos o esos pensamientos, pues simplemente volteo a ver a la comunidad que he ayudado a construir, a lo que he aportado y lo que he hecho, ¿no? En los últimos 8 años.
Y digo, bueno, pues ahí está la prueba de que sí puedo, ¿no? Y que puedo seguir creando y que tengo la capacidad pues, de superar cualquier obstáculo que se presente, ¿no? Y sí, o sea, hay muchísima información. Aquí hay muchas preguntas que se quedan pues, sin respuesta. Yo los invito a que se unan a la comunidad de Adiós a tu Jefe en los enlaces que ya les hemos proporcionado en el blog adiosatujefe.com. Ahí podemos seguir la conversación. Por ejemplo, ahorita yo vi ya en el de Telegram, en el grupo de Telegram, que se han unido como unas 10, 12 personas al grupo, ¿no? Lo cual me da mucho gusto. Y ahí van a poder encontrar toda la historia del grupo. Ese lo comenzamos hace más de 3 años. Tiene más de 3 años ese grupo. Y lo padre es que se pueden ir hacia la historia o pueden buscar un tema en específico. No sé si quieren, a lo mejor bienes raíces, buscan bienes raíces y les van a salir todos los comentarios que hemos hablado al respecto de bienes raíces, ¿no? O de, por ejemplo, terrenos, ¿no? O de inversiones inmobiliarias, cualquier concepto, ¿no? Y lo pueden encontrar ahí, pueden ver todo lo que se ha comentado al respecto desde que nació el grupo. Y hablamos de todo, ¿no? No nada más hablamos de inversiones, hablamos de tecnología, hablamos de negocios en línea, hablamos de mentalidad, noticias, cosas que pasan. Digo, somos 3,600 personas ahí. Entonces, entre todos, pues podemos aportarles mucho valor a sus vidas. Igual en el grupo de Facebook que mencionabas, Pablo, somos más de 12,000 personas que estamos ahí. Y si no son mucho de grupos, pues simplemente con que sigan el canal de YouTube de Adiós a tu Jefe o el podcast o el blog, pues va a estar padre porque pues se pueden ir enterando de lo que estamos haciendo, ¿no? La comunidad va a seguir creciendo, todos seguimos aprendiendo, incluyéndome, y sí, o sea, en la sumatoria de todas estas mentes es como yo pienso lo que realmente le da valor, ¿no? Yo podría hacer un monólogo, pude haber hecho un canal nada más de difusión, pero realmente el valor, pienso yo, está en esa interacción entre todas las personas, ¿no? Porque pues, ese es el valor para mí, ¿no? La interacción, todo lo que puedes generar con el conocimiento colectivo de las personas. Y justamente ayer, hablando de inteligencia, ayer le metimos un bot al grupo de Telegram de inteligencia artificial. Entonces tú le puedes preguntar cualquier cosa y el bot te la va a contestar, ¿no? De acuerdo a los algoritmos de inteligencia artificial de OpenAI. Entonces está bien interesante. O sea, le puedes preguntar, pues, no sé, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son los consejos financieros más importantes, ¿no? Y te va a dar una lista ahí como de 5, ¿no? Y es bastante, bastante congruente, ¿eh? O sea, sí te da Genial. cosas interesantes. ¿Pero lo toma de todo el acervo que hay en el grupo o de dónde lo toma? No, de todo el mundo. O sea, recopila la agarra de información del internet. mundo, haz de cuenta como un Google Search Ujú. y te la organiza y te la presenta en ese momento. Es una chulada, Sí. ¿eh? Es una chulada, la verdad. Justo ayer estábamos probando eso y hoy ya hicieron preguntas así como, ¿cuál es el secreto del universo? Y cosas así como de más profundas, ¿no? Para probar el bot, a ver qué tanto. O también preguntaban, ¿quién ganará la Copa del Mundo? Eh, cosas así, ¿no? Ya también de cotorreo. Pero, por ejemplo, hay el mejor consejo financiero y ahí te dice, establece un presupuesto y síguelo, reduzca los gastos innecesarios, asegúrese de pagar sus cuentas a tiempo, haga ahorros automáticos, invierte para el futuro, utiliza tarjetas de crédito con responsabilidad, establece metas financieras realistas, aprovecha el potencial de los programas de incentivos para gastar y ahorrar y explore diferentes planes de inversión con el objetivo de diversificar su cartera. O sea, eso es lo que te diría un experto y te lo responde en 5 segundos, ¿no? Es una locura. Lo resume muy bien. No, pues fantástico. Esas herramientas son las que necesitamos, porque muchas veces en estos grupos, estábamos hablando ahora del grupo de Telegram de Adiós a tu Jefe, de Facebook, nosotros también tenemos un par de grupos en Facebook, se hacen las mismas preguntas, que es lo que me desespera el WhatsApp, ¿no? Y por eso no contesto ninguna pregunta en WhatsApp, porque solo la leen los que están ahí en ese rato, en esas 2 horas en WhatsApp, ¿no? Y hay un repositorio ya muy grande que hemos creado en estas comunidades y lo que comenta Héctor de su grupo Adiós a tu Jefe, gran parte del éxito fue que lo hiciste colectivo, que lo hiciste muy horizontal y diste cabida a muchísima gente, con esta idea de crear un grupo de mente maestra que fue la misma filosofía con la que creamos el grupo Mastermind de Bienes Raíces, por eso lleva este nombre, este grupo, y en general otras comunidades en Vive la Renta. Entonces, bueno, pues le estamos muy agradecidos a Héctor compartir su tiempo domingo temprano, toda esta experiencia de entrar a esa reflexión introspectiva sobre su propio caso, que no es fácil,
y que ha sido un ejemplo para muchos de nosotros y muchos de ustedes que están en esa tesitura de dejar el trabajo asalariado. Yo he recomendado muchas veces el blog de Adiós a tu jefe a amigos que están ahí dudando y ya solo con el nombre ya les interesa mucho. Y dice, oye, pero es mi jefa, será igual. Yo, sí, mira, Héctor creo que fue adiós a su jefa también. Sí, terminó siendo jefa, pero es que tuve como 8 jefes en todo ese tiempo. Entonces, digo, es lo mismo, ¿no? Nada más que sí, como dato, así como curioso, pues sí, fue jefa al final, no era jefe, era jefa. Pero bien, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Pablo, y por recomendarme con tus familiares, con tus amigos, con tu comunidad. Bienvenidos a las personas que se están sumando aquí a los grupos. Y nada más me gustaría contestar rapidísimo una pregunta, porque pienso que es acorde a lo de Vive de las Rentas. Por ahí preguntaban si yo hago inversiones inmobiliarias, y sí, o sea, sí, ¿no? Aunque yo sea muy promotor o apóstol, como quieran decir, del ecosistema cripto, sí invierto en bienes raíces y sí me generan flujo de efectivo por rentas, y también he adquirido lotes de inversión que pues espero tengan ganancias de capital en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que he hecho. No le he entrado como tal así a fondo, ¿no? A bienes raíces, ¿no? Pero sí hago inversiones inmobiliarias, ¿no? Y coincido con Luis y con ustedes en que es una inversión muy, muy noble, de las más redituables que existen, y que la plusvalía es el motor, realmente es un plus que te da este tipo de instrumentos, y que pues sin duda son de los mejores que existen, ¿no? Nada más quería comentar eso, ¿no? Y pues yo los felicito por la labor que hacen también, porque estos espacios son importantísimos para que la gente tome acción, para que se dé cuenta que existen otras opciones y despierten muchas veces de un letargo en el que se encuentran y comiencen a tomar acción. Y mucho de lo que yo he visto en mi experiencia personal es que esa acción es más fácil tomarla cuando lo haces en conjunto, ¿no? Por eso yo insisto mucho en que se metan a los grupos, que compartan su aprendizaje, que aprendan de los demás, porque al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y estamos hechos para ir en manada, ¿no? Somos mamíferos, entonces funcionamos así. O sea, si te quieres ir solo como Indiana Jones, pues es muy probable que no te vaya bien, ¿no? O sea, es muy peligroso ir solo en la vida. Entonces, pues ahí están las comunidades, ¿no? De Vive de las Rentas, de Adiós a tu jefe y muchas otras. Entonces, sí, ese acompañamiento colectivo es el que nos ayuda a dar esos pasos, ¿no? Y cuando te empiezan a cuestionar tus familiares, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo que vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo todo esto, todo lo que has hecho, ¿no? Pues te da menos duda, ¿no? Tener estos grupos de miles de personas y todo este conocimiento, y no es solamente Héctor, Emanuel, Juan, Pablo hablando por su caso, sino que han leído mucho y también han sopesado muchas variables. Entonces eso nos ayuda a todos. Pero muchísimas gracias, Héctor, de nuevo por compartir tu tiempo, tu conocimiento. Todas las redes de Adiós a tu jefe ya las hemos ido ahí compartiendo, y pues les animamos a todos a que se sigan formando, vuelvan a ver la grabación de este webinar, del webinar anterior, el 105, y pongan en contexto todo este proceso de ese día de Adiós a tu jefe, y márquense unos objetivos. Ahora que vamos a cambiar de año, ¿no? Va a ser 2023 el año del Adiós a tu jefe. ¿Qué fecha vas a poner? Y algo que hemos instaurado también a Emanuel, me acuerdo que estábamos él y yo con el tema de la renuncia, y hubo un día que yo le mandé mi carta de renuncia a Emanuel, y luego Emanuel él me mandó la suya, y un día Eduardo Aguilera, mi compañero, también me mandó la suya. Así como, aquí está, mira, ya por escrito, no hay marcha atrás. Se me ocurría que deberíamos hacer como un panel, ¿no? Donde vayamos poniendo las cartas de renuncia y la fecha, ¿no? En el que diste ese paso. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor. Ojalá yo hubiera podido hacer eso, no tenía con quién hablar. Hubiera sido mucho más sencillo. Pero sí, así pasa, es mucho más sencillo en conjunto, y muy, muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, y pues les deseo que sigan teniendo muchísimo éxito en todo lo que están haciendo, y a los que se unen a los grupos, pues excelente, ahí nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias
por su atención, por su tiempo y pues a seguir aprendiendo, a seguir dándole. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Y nada más nos quedan unos minutos, no se desconecten porque voy a hacer ahí un par de anuncios, pero esto que, pues gracias, despedimos ya a Héctor y el hecho de reunirnos aquí los domingos temprano, a veces también hay gente que piensa que somos una secta, pero en parte sí lo somos porque, porque se necesita ese conocimiento colectivo, es lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? O sea, y ver que no es algo raro, ¿no? Sino que cada vez pues es más grande este movimiento, que en inglés también lo llaman de Financial Independence, ¿no? Y hay muchas maneras de organizar tu vida y tu tiempo y muchos caminos, pero bueno, pues aquí compartimos los nuestros. Pero muchas gracias, Héctor, gracias a todos los coentrevistadores, a Juan Boada, Manuel Morales, Ricardo Ademar, Luis Ramírez y al equipo de Vive de las Rentas que está aquí detrás, Jonathan y Manuel Zambrano. Y voy a hacer unos anuncios todavía, no se desconecten de 2 minutos. Déjenme compartir pantalla. Algunos están preguntando aquí, había de hecho preguntas sobre hipotecas, por ejemplo, digo, yo sé que algunas preguntas han quedado en el tintero, pero alguien decía que al tener estos ingresos ya pues por comercio electrónico, que nos estaba comentando Héctor, o ingresos freelance, ya no va a tener la nómina, ya no tengo esa seguridad, ya no puedo tener hipotecas. No, pues sí puedes apalancarte con hipotecas. Y hay muchos caminos, ¿no? que mostramos en Vive de las Rentas. Entonces hoy les quería hablar de 2 cursos que tenemos próximamente y también una pequeña oferta que tenemos aquí de final de año. Y bueno, nuestra metodología, que es el método Liberar. Tenemos el reto Vive de las Rentas en 90 días, que el próximo va a ser el 18 y 19 de febrero de 2023. Y precisamente está basado en esta idea de los hábitos. Por ahí Emanuel mencionaba el libro de Bernard Bouchard sobre los hábitos, no recuerdo cómo lo tradujeron en español, pero son esos power habits, donde esos hábitos que se pueden crear en 90 días. Por eso hicimos el reto 90 días y ahora que vamos a empezar el nuevo año 23, en lugar de ponerte un reto así a final de año, pues lo puedes materializar en 90 días, entrar a este reto que es muy práctico, con el curso intensivo de 2 días, herramientas de alto valor, actividades continuas en grupos pequeños, un socio responsable también, que es el que te va a ayudar a acompañar, y bueno, estos factores que ya hemos comentado en varios masterclass. Tenemos una promoción de 44% de descuento para el día de hoy, los que están en este masterclass, antes de terminar el año. Y el precio de lista es de $750 y ahora si entras el día de hoy a este link que va a poner por ahí Manuel o Jonathan en el chat, queda en $420, un 44% de descuento, y nos pueden contactar también en el WhatsApp de Academia Vive de las Rentas, que ahora lo mostraremos. Y también quiero hablarles de otro curso que estamos muy agradecidos con Ricardo Ademar, que está aquí ahora en vivo y en directo, que va a impartir Ricardo Ademar dentro del ecosistema Vive de las Rentas, que se llama La Escalera del Crecimiento Perpetuo con Apalancamiento. Y es el 14 y 21 de enero, son 2 sábados consecutivos, porque va a haber ahí una serie de tareas y lo que queremos es que digieran bien este contenido y lo pongan en práctica durante esa semana. ¿De qué nos va a hablar Ricardo? Bueno, ahora lo comentaré en un momentito. Pero el curso tiene un 33% de descuento también si se inscriben hoy por $400. Y nos va a hablar de su experiencia, Ricardo, pero en un programa sobre apalancamiento y cómo construir ese patrimonio a través de hipotecas, de dinero de otros. Les recomiendo los webinars que hemos tenido ya con Ricardo, es más conocido como el hombre de las 11 hipotecas, aunque ya pasó a la 12ª. El otro día nos mandó una foto con los 12 estados de cuenta de sus hipotecas. Y Ricardo, pues no sé si sigas por ahí, pero la mayoría de este patrimonio te lo han pagado los inquilinos, ¿no? Que esa es otra gran ventaja de los bienes raíces, no solamente flujo, plusvalía, etcétera, sino que el patrimonio te lo pagan los inquilinos. Y bueno, pues nos va a hablar también de... Adelante, Ricardo, si quieres tú comentar un poquito más sobre este curso que es muy innovador y que hemos estado aclamando a Ricardo y finalmente accedió a hacerlo a través del ecosistema de Vive de las Rentas para poder pues abonar también a la comunidad. Sí, es correcto. Lo que pasa es que el modelo de las hipotecas es el que más nos ha gustado por la forma en la que crece, pero en el programa quise de todos modos incorporar los previos a lo que ya a las hipotecas, que fue por ejemplo el cómo apalanqué 34 construcciones para vender, que era parte de lo que platicábamos en el tema ahorita, que decíamos que era como
difícil hacer líquido el dinero de los bienes raíces. Y bueno, yo ahí logré, usando dinero de inversionistas y de los propios desarrollos, generar 34 construcciones para vender. Y también voy a explicar ahí cómo apalancar los modelos de multifamiliares, de complejos de apartamentos pequeños, y el tema de las hipotecas. Y en cada tema, pues rebotar con los participantes qué herramientas usar, cómo llevarlo a cabo, qué errores, porque pues obviamente se mete la pata grave en cada uno, y qué errores y cómo evitarlos y todo, para que pues, los participantes puedan hacer a su juicio propio y decir, y era algo de lo que te platicaba, ¿no? Para lo que hay gente que me ha dicho, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero esperar, yo quiero hacer el dinero líquido a corto plazo por N cantidad de situaciones, y pues también se vale, ¿no? Y entonces ese modelo, por ejemplo, aplicaría para ellos el de construir y para vender, ¿sabes? Como que quise de una vez meter Sí, modelo de ganancia de capital y de a un corto negocio de plazo. flujo, sí. Y pues obviamente el que más nos gusta, que es este de las hipotecas, ¿no? Y también ahora con el SOP2 que hice en León, Guanajuato, pues también incorporar, ahí hay valor de por medio. Comprar deuda y también, bueno, en la fase en la que está ahora Ricardo, que es ya de construcción de edificios multifamiliares en los que se vende una parte del edificio y te quedas con el resto que te lo pagan esos que compraron una parte, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por compartir este conocimiento en estos 2 fines de semana, que recuerdo que son, por aquí tengo la fecha, Es en enero, el 13. 14 y 21 de enero, sí, y estos precios solamente, bueno, este precio del día de hoy solo va a estar hoy vigente, y ya antes de las últimas semanas de diciembre subirá ya el precio definitivo, y nos pueden contactar. Este es el WhatsApp de Academia Vive de las Rentas, 33 10 90 93 20, también aparece aquí en el chat de Zoom. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, por compartir aquí en vivo y por participar en la entrevista con Héctor. De nuevo, agradezco a Héctor Sosa y a Juan Boada y a Emanuel, que hemos formado entre los tres este tándem de webinar sobre Adiós a tu jefe. Y bueno, pues han salido muchísimos temas muy interesantes. Y bueno, pues está todo el conocimiento que nos ha compartido Héctor en su blog, en su podcast, canal de YouTube, cursos, etcétera. Nos mencionó muchísimos recursos. En Vive de las Rentas también pueden encontrar muchos recursos en vivedelasrentas.com/academia, en grupos de Facebook, en mi canal de YouTube, Pablo Maestro de las Rentas, y en Facebook también me pueden seguir así como Pablo Maestro de las Rentas, a Luis Ramírez como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y Eduardo Aguilera, Eduardo Vive de las Rentas. Cuando empezó Héctor hace más de 12 años, no había casi información en español. Hoy en día ya no tienen excusa, tienen muchísima información práctica, muchísimos videos que muchas veces grabamos en vivo. Digo, Héctor los graba delante de sus pantallas de inversiones, nosotros muchas veces en las obras. Ricardo también nos enseña desde sus obras. Es un conocimiento práctico que está adaptado a la realidad de Latinoamérica, y pues no tienes excusas para poner el día de adiós a tu jefe. Y sobre todo es más que queja, digamos, del empleador, que a lo mejor ha sonado un poquito así a queja del mundo asalariado, es una llamada a que tú seas responsable de tus propios ingresos, ¿no? Y también entrevistábamos en nuestro programa de radio a Carlos Galán, que es otro gurú financiero en España, que tiene un libro que se llama Adiós a Papá Estado, ¿no? Me encanta esta analogía, ¿no? Porque en Latinoamérica pues es adiós a tu jefe, pero en Europa es adiós al Estado, que es también un poquito lo mismo, ¿no? Es el que me da mi seguridad, es como el arnés ese que no me voy a caer porque le estás pidiendo al Estado que sea el que te agarre. Y en Latinoamérica también estaba ese empleador paternalista, ¿no? Que había de manera clásica, ¿no? Estabas toda la vida, vendías tu alma a un empleador que era el que te iba a dar hasta la jubilación, y el club, las vacaciones, todas esas cosas. Entonces, responsabilízate de tu propia vida, de tus propios ingresos, y vas a ver que no hay techo. Entonces, los que sean capaces de dar ese salto, pues van a tener una gran libertad en todas las dimensiones de la vida. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y nos vemos. No sé si habrá otro webinar antes de finalizar el año. Creo que tenemos uno como hacia el 17, dentro de 2 domingos.
Ese era el del cierre del año, pero pues vamos cerrando el año con estas buenas intenciones. Muchas gracias a todos. Buen domingo. Gracias. Feliz domingo. Muchas gracias. Buen domingo. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Abrazo, gracias.